ocasión contamos con la presencia de la doctora Gabriela Chavarría. Por acá tenemos todos los miembros de este consejo, todas las instituciones que conforman el Consejo Técnico de Informática. Recordar rápidamente los objetivos de este taller, darles a ustedes los fundamentos en genética y el análisis de variantes, ejemplificar las aplicaciones del diagnóstico genético en enfermedades ejemplares tempranas y complejas y ejemplificar las aplicaciones en el área de la farmacogenética. Por favor, les agradezco si cerramos micrófonos. Que te dio una piedra y una semilla pequeña Sería importante decirle a la persona que tiene abierto el micrófono que lo cierre, digamos, no esperar a que voluntariamente lo cierren, sino llamarlas por el nombre. Gracias. Sí, ya les di. Gracias. Sí, Gaby, cualquier cosa me ayuda silenciando, porfa. Ok, continuamos. El tema que corresponde para el día de hoy son las aplicaciones de las enfermedades complejas. Recordarles las reglas básicas, por favor, mantener apagada su cámara y micrófono durante toda la actividad, excepto si van a hacer alguna intervención o pregunta. Escribir sus preguntas en el chat o bien, si desean en el momento, levantan la mano virtual para darles la palabra. En cada sesión se va a compartir un formulario de asistencia. Son 4 charlas, entonces tienen derecho a faltar solo a una. Y la próxima semana se les pasará el formulario de evaluación. Estas charlas son grabadas y posteriormente se suben al canal de YouTube del Consejo de Informática. Informarles que ya se subió la primera y la segunda sesión de este taller de enfermedades genéticas y ya están todas las charlas del taller de antimicrobianos para los que han estado preguntando. Por acá también les vamos a compartir nuestra red del Consejo de Bioinformática del Facebook para que estén enterados de las actividades. En cuanto a los requisitos del certificado de asistencia, básicamente es llenar el formulario, ¿verdad? Y el último día el formulario de evaluación y se les va a enviar al correo. Nada más les solicitamos un poco de tiempo porque son bastante los participantes, entonces eso atrasa un poquito la entrega. Ahora bien, procedo a presentarles a la doctora Gabriela Chavarría, que es la expositora y coordinadora de este curso. Ella tiene un bachillerato y una maestría en biología otorgada por la Universidad de Costa Rica. También cuenta con un doctorado en ciencias naturales que fue otorgado en la Universidad de Nuremberg en Alemania, en el Instituto de Genética Humana. Pertenece a varias redes genómicas. También ella es profesora e investigadora catedrática en la Universidad de Costa Rica. Labora en la Escuela de Biología y el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Entonces, sin más preámbulo, procedo a darle la palabra a la doctora Chavarría. Adelante. Muchas gracias por la presentación y gracias a las personas asistentes por conectarse. Igual que en las clases anteriores, por favor me interrumpen en el momento en que haya alguna pregunta o comentario. Por favor, nada más me interrumpen para tratar de hacer la charla un poco más dinámica. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar un poco de
las enfermedades complejas y cómo estudiamos la base genética de estas enfermedades. ¿Okay? Muy bien. Entonces, normalmente las personas estamos más acostumbradas a haber oído de enfermedades mendelianas que de enfermedades complejas, o un poco o de la base genética de las enfermedades mendelianas que las enfermedades complejas. Aquí les enseño un ejemplo de una familia con la que trabajamos en un proyecto de investigación que terminamos, digamos, resolviendo hace unos pocos años. Era una familia con amelogénesis imperfecta, una pareja con 10 hijos, y de los cuales 2 tenían amelogénesis imperfecta, que es un defecto de formación del esmalte de los dientes. Después de diferentes maneras de abordar el caso, logramos identificar que tienen variantes en un gen que se llama ITGB6, una que es un codón de terminación heredada del papá y una de lesión de 2 exones del gen heredada de la mamá. Lo que nos complicó la identificación fue esta de lesión, porque no son tan fáciles de encontrar. Las personas afectadas tienen ambas mutaciones, digamos, ambas variantes patogénicas, las heredaron, y todos los hermanos sanos heredaron una, la otra o ninguna, como en el caso de la hermana 2.5, ¿verdad? Entonces, esto aclaró la causa de la enfermedad en esta familia. Este es un caso en el que tenemos un gen de efecto fuerte, ¿verdad? El gen ITGB6, al estar mutado, es el que está causando la enfermedad en la familia, y entonces podemos hacer predicciones, digamos, basados en el modelo de la herencia mendeliana. ¿Quién es portador? ¿Cuál es el riesgo? ¿Verdad? La herencia compleja, por otro lado, es otro mundo, ¿verdad? Entonces, aquí en esta figura lo que traté de representar es, digamos, yo soy parte del grupo de investigación en psiquiatría genética. Entonces, si por ejemplo estamos pensando en la esquizofrenia, ¿verdad? Existen, del último estudio de asociación de genoma completo, que ahora vamos a hablar de ese tipo de estudios, más de 300 variantes independientes identificadas que aumentan el riesgo de presentar esquizofrenia. Entonces, esto es lo que quiero representar aquí con 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar a 300, ¿verdad? Más de 300 variantes en el genoma que aumentan un poco el riesgo de una persona de presentar la condición, ¿verdad? Pero en las enfermedades complejas entra a jugar un papel mucho más importante que en las mendelianas, el ambiente, ¿sí? Entonces hay cosas que se han identificado como traumas en la infancia, eventos estresantes en la vida, drogas en la adolescencia, que se han identificado como factores de riesgo para desarrollar la esquizofrenia. Pero todos estos son nada más factores de riesgo. A ninguno de estos le podemos llamar factor causal, ¿verdad? Sino de riesgo. Entonces es completamente otro mundo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tendemos a ver en enfermedades complejas? Lo que vemos es agregación familiar. Es como cuando uno dice, en mi familia somos muy alérgicos a las picaduras de mosquitos, en mi familia somos muy asmáticos, en mi familia ha habido muchos infartos, ¿verdad? Entonces, eso es agregación familiar sin que veamos un patrón de herencia como la mendeliana, ¿verdad? O sea, claramente dominante, claramente recesivo, no. Lo que vemos es que se agrupan personas con una cierta enfermedad en una familia, ¿verdad? En las enfermedades complejas, entonces se habla mucho de un modelo de umbral en el que, digamos, en el eje X tenemos la susceptibilidad, aquí abajo tenemos la susceptibilidad, entonces las personas van acumulando susceptibilidad genética y bueno, y también hay factores ambientales, ¿verdad? Que en algún momento hacen que pasen un umbral que hacen que ya los consideremos como afectados, como que tienen la enfermedad, ¿verdad? Entonces aquí nos podemos imaginar las diferentes variantes genéticas que van aumentando más el riesgo, la predisposición de la persona y también los factores ambientales, y esto hace que pasen ese umbral, ¿verdad? Cuando se habla de enfermedades complejas, muy a menudo se presenta esta figura, ¿verdad? Que lo que nos está enseñando, sin entrar en muchísimos detalles, ¿verdad? Lo que nos está enseñando es qué tan común es una variante genética y qué tan grande es su efecto, digamos, en nuestro interés de ahora para causar enfermedad. Entonces, por ejemplo, de lo que hemos estado hablando en el taller, aquí tenemos a la izquierda variantes muy raras con un efecto fuerte, ¿verdad? O sea, que tener la variante me predice bien que la persona se va a enfermar. Eso serían las enfermedades mendelianas. Entonces, este óvalo aquí arriba a la izquierda nos estaría incluyendo lo que son las enfermedades mendelianas. Y lo que son las enfermedades complejas abarcan principalmente, hay de todo en las enfermedades complejas, pero abarcan con mucha frecuencia el otro extremo, que son variantes comunes con efectos pequeños. Entonces son variantes que están en la población, pero me aumentan levemente mi riesgo
de presentar la enfermedad. A veces hay algunas variantes menos frecuentes con efectos intermedios en las complejas, o incluso puede haber una que otra variante rara actuando, ¿verdad? Pero entra en acción estas variantes comunes, ¿verdad? No podríamos tener variantes comunes que en efectos fuertes porque estaría enfermo una proporción alta una proporción muy alta de la población, digamos. Estas normalmente no las encontramos, ahí actúa la selección natural, etcétera, ¿verdad? Entonces, la herencia mendeliana, que es a la que estamos acostumbrados a estudiar, digamos, es una excepción, ¿verdad? Aquí estamos viendo una familia con una enfermedad con herencia autosómica dominante. Es una excepción a cómo funcionan la mayoría de las enfermedades e incluso de los rasgos humanos y bueno, y de cualquier organismo, ¿verdad? La herencia mendeliana es una excepción en la que un gen tiene un efecto fuerte. Así es como nosotros aprendimos, viendo cuadros de Punnett, ¿verdad? Aquí a la derecha lo que estamos viendo son los guisantes de Mendel, ¿verdad? Como muchos de nosotros aprendimos en el colegio a hacer estos cruces, a veces de manera muy mecánica, ¿verdad? Que tienen la gran ventaja de que a uno le debería quedar claro el sistema de segregación de alelos, ¿verdad? Las leyes de Mendel, etcétera, cómo segregan esos alelos. Pero esto es una excepción a lo que vemos en la naturaleza. Entonces, incluso hay una discusión desde hace tiempo de cuál es la mejor manera de empezar a enseñar genética. Yo soy profesora también del curso de genética general en la Escuela de Biología y lo hemos hecho de todas las formas, ¿verdad? Entonces, usualmente se empieza y los libros de texto empiezan así siempre, de lo simple a lo complejo. Entonces, lo primero es Mendel. Entonces, uno empieza repasando leyes de Mendel, haciendo cruces, hablando de enfermedades mendelianas, ¿verdad? Que normalmente esto genera interés en los estudiantes. Y después pasamos más adelante a hablar de enfermedades complejas y más de genética, un poquito, genética cuantitativa. La otra manera de empezar es empezar de lo complejo a lo simple y empezar con el caso que aplica para la mayoría de los rasgos y enfermedades, ¿verdad? Entonces, si empezamos hablando de herencia compleja, como por ejemplo la estatura, ¿verdad? O cualquier enfermedad compleja, que son casi todas, estaríamos empezando con lo que es más común, pero sin haber repasado la segregación, digamos, que llegaríamos después, bueno, la podemos repasar, pero sin hacer énfasis en la segregación y en los efectos fuertes de un gen, a lo cual llegaríamos después. Los dos enfoques tienen ventajas y desventajas. La ventaja de no empezar por Mendel es que tal vez quita un poco el sesgo a las personas del curso, digamos, del determinismo genético, ¿verdad? De pensar que existe el gen para, porque entonces, digamos, nosotros empezamos por Mendel, después ya pasamos a rasgos complejos, pero siempre me llegan estudiantes a preguntar al final de la clase, profe, ¿y cuál es el gen de lo que sea? ¿Verdad? ¿Cuál es el gen del asma? ¿Cuál es el gen del lupus? ¿Cuál es el gen del espectro de autismo? ¿Verdad? Hasta el gen de la infidelidad, me han preguntado. Entonces hay un poco esa idea del determinismo genético, ¿verdad? Que uno quisiera que no les quede. Pero bueno. Entonces, ¿cómo se estudia la base genética de las enfermedades complejas? Entonces, cuando hablamos de enfermedad compleja, tenemos a los genes, tenemos al ambiente, ¿verdad? Y entonces es más difícil de estudiar que una enfermedad mendeliana. Entonces, la forma clásica ha sido hacer estudios de similitud entre individuos emparentados o las adopciones también nos dan cierta información, ¿verdad? Porque son personas que comparten el ambiente con sus padres adoptivos, pero no los genes, ¿verdad? Pero lo clásico es tomar individuos emparentados. Entonces, aquí, por ejemplo, nada más les enseño brevemente algo que se usa mucho en genética de rasgos complejos, que es comparar el rasgo en ya sea uno de los progenitores o el promedio de los progenitores, ¿verdad? Y el rasgo en sus hijos. Entonces, en ese caso tenemos estatura, que como tiene claro dimorfismo, entonces se compara padre, hombre, ¿verdad? Con hijo, hombre. Y lo que vemos usualmente en rasgos en los que la base genética tiene su importancia es que hay una cierta correlación entre la estatura del padre y la estatura del hijo, sin que sea perfecta, ¿verdad? Vean la dispersión, pero hay una cierta correlación. Esto nos da una idea de que los genes están involucrados. Claro, padre e hijo en la mayoría de los casos comparten el ambiente. Entonces, para tratar de separar esto, uno de los métodos más comunes que probablemente han oído mencionar, ¿verdad? Y se ha utilizado muchísimo en genética, es en los estudios con gemelos. Entonces, lo que se hace en estos estudios es que se buscan parejas de gemelos idénticos y no idénticos, ¿verdad? Monocigóticos y disigóticos, y se ve cuáles diferencias en concordancia hay, ¿verdad? Y esto, bueno, se mantiene dentro del mismo sexo, ¿verdad? Usualmente
cuando se hacen cálculos. Entonces se buscan parejas de gemelos y se revisa si uno está enfermo, el otro está enfermo o no, ¿verdad? Entonces una pareja concordante, ambos tendrían la enfermedad. En una pareja discordante, solo uno de los dos tendría la enfermedad. Y entonces, ¿cuál es la idea de hacer esto? Y la idea es que cuando hablamos de gemelos monocigóticos, comparten el 100% de sus genes, digamos. Mientras que los disigóticos comparten en promedio el 50%. Esto es variable, pero digamos en promedio el 50%. Mientras que el ambiente, la idea del método es que el ambiente, aunque no sea el 100%, ¿verdad? Porque nadie comparte el 100% de su ambiente, el grado en que, perdón, el grado en que se comparte es igual en los monocigóticos que en los disigóticos. Si pensamos que gemelos que crecieron juntos comparten un 70% de su ambiente, sería 70 aquí y 70 aquí. Que esto no cambia, es la idea del método. Entonces, si yo veo diferencias en concordancia, se deben a la diferencia de genes compartidos, ¿verdad? Y entonces aquí les traigo algunos datos. Entonces, por ejemplo, en el asma, y cada estudio tiene datos de concordancia distintos, ¿verdad? Por eso muchas veces se reportan rangos. Pero aquí en un estudio particular de asma, vemos que la concordancia en gemelos monocigóticos es 53% y la concordancia en gemelos disigóticos es 28%. Entonces, esta diferencia de concordancia importante nos sugiere que hay una base genética considerable, digamos, en el asma como trastorno o como condición, digamos, sí. Entonces, la diferencia en concordancias nos dicen que los genes tienen algo que ver. Si los genes no tuvieran nada que ver, estas concordancias no tendrían diferencias, ¿sí? Mientras que aquí les traje otro que no es una enfermedad, el oído absoluto, para poder hacerles el comercial de que yo tengo desde hace años un proyecto en el que estudiamos el oído absoluto, que es la capacidad de identificar una nota sin referencia externa. Entonces, si alguien cree que tiene oído absoluto o conoce a alguien, que por favor me contacte. Ahí, ¿cómo está la diferencia? 79% en gemelos monocigóticos y 45% en gemelos disigóticos, ¿sí? Es una diferencia importante. Sin embargo, no se han logrado encontrar como regiones genómicas claras ni genes claros involucrados en el oído absoluto. Entonces, de ahí es un poco donde sale la idea del estudio nuestro. Ahora, ¿alguien quisiera responder por qué los gemelos monocigóticos no comparten, no concuerdan en el 100%? Digamos, si un gemelo idéntico está enfermo, porque su hermano no, porque su otro gemelo idéntico no está idéntico. Y también vi que había una pregunta, entonces no sé si de una vez la persona quiere responder o alguna otra persona, ¿verdad? ¿Por qué no será 100%? Ajá, María Gabriela levantó la mano. Buenas noches. ¿Sería por Sí. el ambiente? Sí, claro, exactamente, porque no todos son los genes, ¿verdad? Como estamos hablando de rasgos complejos, el oído, claramente no existe el gen de oído absoluto, ¿verdad? Es un rasgo complejo. Entonces, hay rasgos complejos o enfermedades complejas que entonces el ambiente juega un papel y por más que los genes sean 100% idénticos, el ambiente no es el mismo. Y los cambios epigenéticos que sucederán en el transcurso de la vida tampoco son los mismos. Ok, entonces estaba primero la pregunta de ¿quién? Ujú. Mía, Sí, ¿cuál sería? doctora, es que entonces para confirmar si entendí, Ujú. si esa diferencia del porcentaje es una diferencia considerable, como en este caso, digamos que es casi la mitad, digamos, Ujú, ujú. entonces sí hay una concordancia. No, la concordancia, sí, esa duda muchas veces surge. Sí, gracias por la pregunta. La concordancia es esta. Digamos, concordancia es 53%. Si un gemelo idéntico tiene asma, el otro tiene asma en el 53% de los casos. Mientras que si no son idénticos, si un gemelo tiene asma, el otro solo tiene asma en el 28% de los casos. Sí, Entonces no esa, entendí qué es lo que eh, usted dijo de la diferencia. o sea, la diferencia es entre estos dos números. Si la Ajá. de monocigo, lo que se parecen la concordancia está viendo que tanto se parecen. Si lo que se parecen los idénticos es mayor que lo que se parecen los no idénticos, nos sugiere que los genes tienen algo que ver, Ah, ok. ¿verdad? Sí, esa es una duda que sí, que muy a menudo queda, es la diferencia en los números, lo que nos interesa, ¿verdad? Entre uno y otro.
Ujú. De hecho, esto se usa para hacer cálculos de heredabilidad, que hoy no vamos a hablar de heredabilidad, pero estos valores se pueden meter en una fórmula y se estima la heredabilidad del rasgo. Ujú. Y había otra pregunta. Marco. Ajá, Buenas noches. En realidad era la misma pregunta porque no me calzaban los porcentajes y ya entendí. Sí, es que eso muchas. es. Ese es. Este método, ¿verdad? Tiene sus cosas y ha sido criticado, ¿verdad? Una de las críticas que se le hace es que asumir, ¿verdad? Suponer que esta X es igual en estos dos no es tan cierto. Los monocigóticos por diferentes razones comparten más su ambiente que los disigóticos, ¿verdad? Podría pasar. Y si eso es cierto, entonces estaríamos sobreestimando el componente, la fuerza de los genes, digamos, ¿verdad? Porque eso nos hace más grande la diferencia entre unos y otros por razón ambiental y no por razón genética. Pero bueno, es un método que sirve para tener una idea, ¿verdad? De qué tanto hacen los genes, porque recordemos que no es un solo gen y ha sido súper utilizado. Si ustedes buscan estudios gemelos en lo que se les ocurra, hay, ¿verdad? Y hay países que han sido muy fuertes y tienen sus registros grandes de gemelos, Australia y otros lados, ¿a dónde hablamos el otro día? Suecia, creo, Reino Unido, ¿verdad? O sea, hay países que tienen registros de gemelos muy buenos y les han estudiado todo tipo de cosas. Okay. Ahora, eso es como la genética clásica, ¿verdad? ¿Cómo se estudiaban las enfermedades complejas? O se estudian desde el punto de vista más de genética clásica. Y si pasamos al punto de vista molecular, ¿cómo las estudiamos? ¿Verdad? Entonces, cuando una enfermedad es compleja, la mayoría de los estudios que vamos a hacer son de asociación. Entonces, en un estudio de asociación, lo que estamos es tratando de rastrear una variante genética que entró a la población hace muchas generaciones, ¿verdad? Es que se asocia con la enfermedad, digamos, ¿verdad? La gente empezó a tener hijos, pasan las generaciones, entonces en el momento actual estamos viendo que algunas personas de las que tienen esa enfermedad van a tener esa variante original, porque ha sido pasado de generación en generación. Pero en otros casos, la recombinación, si recuerdan, no sé, clases de genética, de biología, ¿verdad? La recombinación nos va rompiendo esa unión entre la variante y lo que sea la causa de la enfermedad. Entonces, nos pasa que ya en la nueva generación, algunas personas tienen la variante y no tienen la susceptibilidad a la enfermedad. Algunas sí. Si todavía la relación es suficientemente fuerte, la podemos detectar por asociación, que a veces se puede hacer con familias, pero la forma más común de hacer estudios de asociación es con estudios caso-control, ¿verdad? Y es muy importante desde el punto de vista, digamos, como teórico, que la asociación es entre alelos, digamos. Es una variante, ¿verdad? O sea, un nucleótido específico. No es solo la posición en el genoma, sino que uno de los alelos es el que se asocia con la enfermedad, el otro no. Y eso es lo que estamos tratando de encontrar. Entonces, esta figura trata de explicar un poquito la idea de un estudio de caso control desde el punto de vista genético, ¿verdad? Vamos a tener nuestros casos, aquí los de la izquierda, ¿verdad? Y nuestros controles, los de la derecha. Uno trata de que sean similares en todo menos en cuanto a la enfermedad, pero eso es cada vez más difícil y porque los estudios genéticos actuales han apostado por tener grandes cantidades de casos y controles. Entonces, cuando ya se tienen esos números de cientos de miles, es muy difícil que todo calce, entonces se controla por vías estadísticas, digamos. Pero entonces aquí nos estamos enfocando en un solo SNP, ¿verdad? Un SNP sería un polimorfismo de un único nucleótido o una variante de un único nucleótido, que es una posición del genoma que es variable. Y muchas veces son bialélicos, o sea, solo tenemos dos posibilidades. En esta posición del genoma yo o tengo una A o tengo una G. Y como somos diploides, ¿verdad? En cada uno de mis cromosomas yo voy a tener o la A o la G. Entonces hay solo tres genotipos posibles, AA, AG, GG. Y yo quiero ver si hay sobrerepresentación de alguno de los alelos en la gente que tiene la enfermedad. Porque recuerden que como esto es complejo, el alelo está en los sanos y en los enfermos. Lo que cambia es su frecuencia. Entonces, ustedes a ojo ven sobrerepresentación de algún alelo ahí. Yo lo hice exagerado porque lo hice inventado, ¿verdad? ¿Cuál sería el alelo asociado con la enfermedad en ese caso? Los alelos son A o G. Ajé. La G, claro, ¿verdad? Yo lo hice bastante exagerado, ¿verdad? La G está muy sobre representada en este grupo. Entonces,
Lo que cuando uno aplicaría la estadística aquí, lo que la estadística nos diría es la G se asocia con enfermedad y diríamos que G es un alelo de riesgo para la enfermedad X. Y eso es como se haría el estudio caso control. Les traigo un ejemplo. Sí, perdón. Una consultilla ahí, esto es igual que matemática en el sentido de, bueno, de lo que yo recuerdo de genética, en el sentido que el orden no tiene ningún problema, o sí, porque en teoría los dos genes pueden ir en orden G, A, G y así. Ah, sí, eso es indiferente, sí, nada más lo que está representando es un cromosoma, esta persona, digamos, este hombre que es AG, aquí abajo. Él heredó una A de su mamá o papá y una G de su mamá o papá. Ok, esto es en lo grande, digamos, ya, esto es lo más, esto es el cromosoma como tal, no los genes y los... No, bueno, muy bien, no, ya le entendí su pregunta. No, es una posición específica del genoma, una posición que sabemos dónde está. O sea, es un nucleótido, una letra del ADN nada más. Eso es lo que Ok. representa la G. O sea, verdaderamente o tenemos una G o tenemos una A. Y esa es la variación que existe en esa posición del genoma. Entiendo. Sí. Entonces les traigo un ejemplo con datos reales. Digamos, hay una de las asociaciones que más se ha replicado en genética, ¿verdad? Que más se ha confirmado que existe, es del alelo E4 o epsilon 4 del gen ApoE con Alzheimer, ¿sí? Entonces, en este caso, en este estudio, lo que hicieron fue no verlo específicamente solo si E4 se asocia con Alzheimer, viendo solo el alelo, ¿verdad? Sino que dijeron, bueno, agarremos todos los genotipos que tienen E4 en algún lado. Entonces, los E4-4, la gente que es E4-3, la gente que es E4-2, porque aquí hay varios alelos distintos. En realidad son haplotipos, pero bueno, no importa, son varios alelos distintos. Entonces, todo mundo que tenga E4, ¿qué tan común es que tenga Alzheimer? Y todo mundo que no tiene E4, ¿cómo andamos en proporciones con Alzheimer y sin Alzheimer? Entonces, lo que podemos ver aquí ¿verdad? AD sería Alzheimer. Entonces, en la parte de Estados Unidos, lo que vemos es que en los controles, el 30% de los controles tienen un E4. En la gente que tiene Alzheimer, el 64% de la gente tiene un E4. Sí. Entonces, donde uno también aplica la estadística aquí, lo que nos diría es que el alelo E4 está asociado con presentar Alzheimer, con riesgo de Alzheimer, ¿verdad? No es mendeliano, no es que fijo la persona va a tener Alzheimer, pero sí es un dato importante porque cambia bastante la proporción. Y si nos vamos a Japón, ¿verdad? En los controles, el alelo 4 está en el 17%. En los casos, en la gente con Alzheimer, el alelo E4 está en el 47%. Entonces, no nos importa que en Japón, ¿verdad? En Japón, entre el grupo con Alzheimer son casi iguales las frecuencias de con E4 y sin E4. Eso no nos importa. Lo que nos importa es cuánto cambió entre los controles y los casos. ¿Sí? Quiere decir que hay una frecuencia aumentada en los casos y lo que nos dice esto es un alelo de riesgo. O sea, ambos estudios estarían confirmando lo mismo. ¿Sí? No es para nada la única causa de Alzheimer, ¿verdad? Pero sí es un riesgo que ha sido comprobado. Entonces, por ejemplo, cuando a Watson, el de Watson y Crick, le regala, los que descubrieron la estructura del ADN, le ofrecieron que le iban a regalar secuenciar su genoma cuando se empezaron a secuenciar genomas. Él dijo, bueno, secuénciamelo, dígamelo todo, pero no me diga mis alelos de ApoE. Sí, él le tenía mucho miedo a la demencia y no quería saber si tenía el alelo de riesgo, aunque no sea determinante y él lo sabe, ¿verdad? Pero sí es un riesgo que ha sido, un alelo de riesgo que ha sido comprobado. Una pregunta, disculpe. ¿Sí? ¿Puedes pasar esa diapositiva? Porque, digamos, en los casos donde tiene Alzheimer disease, en Estados Unidos la frecuencia sí está aumentada para el alelo E4. Con respecto a los controles. Bueno, no, y en Japón también es También, 0.47 versus 0.17, sí. exacto. Es como un Ok, 30% en ambos casos, en realidad, sí. ¿verdad? Lo que nos enseña el ejemplo es que las frecuencias originales de los controles varían entre poblaciones y eso es normal y eso, ahorita vamos a hablar más adelante, eso nos genera, es todo un tema, ¿verdad? Porque las frecuencias de los alelos no son las mismas en distintas poblaciones.
Pero para este método, digamos, lo único que nos importa es que aumente del control al caso, que aumente. Eso es lo que nos importa. Disculpe una pregunta o ¿Sí? una... cuando usted pone ahí en la parte superior asociación de alelo E4 de EPO con Alzheimer, en realidad sería con riesgo de Alzheimer. Sí, siempre que uno dice asociación de alelo tal con esquizofrenia, ¿verdad? Uno dice el alelo está asociado con esquizofrenia, pero después uno dice este es un alelo de riesgo. Cuando uno lo describe, ¿verdad? Uno dice este es un alelo de riesgo. Ok, gracias. Sí, es porque asociación es un término muy estadístico, ¿verdad? El alelo sí está asociado con la enfermedad, lo cual quiere decir que hay un riesgo aumentado nada más, ¿verdad? Que al tenerlo hay un riesgo aumentado. Eso es lo único que nos dicen los riesgos de enfermedades complejas, ¿verdad? O sea, los alelos presentes que se sabe que tienen algo que ver en enfermedades complejas, lo único que nos dice es la persona tiene un riesgo aumentado. Disculpe, entonces no sirve para diagnóstico. Eso exactamente para allá vamos. Hay gente que opina que sí, que hay gente que opina un poco, que sirve un poco para predicción, pero no hay ninguna seguridad, no hay un modelo como en la herencia mendeliana, ¿verdad? Que uno dice, esto es dominante, sus hijos tienen un 50% de riesgo de tener la enfermedad. No, aquí se podrían hacer, digamos, o sea, uno puede hacer estudios empíricos, digamos, ¿verdad? Ver los genotipos en una población y ver cuántos se enfermaron, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, ok, ¿cuánto me está aumentando esto mi riesgo, verdad? O aquí yo puedo hacer cálculos de OR con estas frecuencias, ahorita vamos a hablar de eso, pero no es una predicción certera para nada, yo no le puedo asegurar nada a la persona. Entonces, hay opiniones encontradas en si esto sirve para algo, para la clínica o no, ¿verdad? Pero muchos, hay empresas que lo ofrecen, digamos, 23andMe, ¿verdad? Esta muy famosa de Estados Unidos, que la gente manda su ADN para tener datos de ancestría y así, de dónde viene mi ADN, si es europeo, amerindio, ¿verdad? Todo esto también hacía riesgos de enfermedades. Después la FDA le cayó y tuvieron que cambiar mucho lo que reportan. Pero yo fui de la gente original, digamos, que se hizo esa prueba y entonces yo sé que yo no tengo E4. Es algo que 23andMe me hizo a mí. Y entonces me da una descripción. Esto no es determinante, esto no sé qué, pero es un riesgo que se ha replicado. Entonces le ponen un candadito. Si quieres saber su resultado de ApoE, abre el candado. Si no lo quieres saber y tenga en cuenta que esto aumenta su riesgo, ¿verdad? No lo abra. Entonces yo abrí el candado y no lo tengo, ¿verdad? No quiere decir que no me va a dar Alzheimer. Nada más que ese alelo de riesgo yo no lo tengo. Ahorita vamos a hablar más de eso. Todo un tema es. Entonces, en este caso yo les estaba hablando, en el ejemplo y en el de Alzheimer, de un alelo concreto, ¿verdad? Yo ya sé que ApoE tiene que ver con Alzheimer, entonces yo estudio ApoE, ¿verdad? Pero lo que más se hace hoy en día cuando yo le estoy entrando de cero a una enfermedad compleja es hacer estudios de asociación del genoma completo. Entonces, que por sus siglas en inglés todo el mundo les dice GWAS, ¿verdad? Entonces, los GWAS lo que hacen es esto mismo del caso control, ¿verdad? Pero yo no tengo idea de dónde puede haber una variante de riesgo. No es que yo digo, ok, me voy a ir a estudiar ApoE. No. Sino que, bueno, perdón, yo creo que se los había puesto a poner, se los había vuelto a poner, sí. Es un caso control, pero con variantes en todo el genoma. Entonces, lo que yo hago es agarrar alguna técnica, ¿verdad? De genética, que me permita, o tomar alguna técnica de genética que me permita tener genotipos en miles de variantes de estas en todo el genoma y que me cubran más o menos todo el genoma, repartidas por todo lado, porque en humanos sabemos dónde están. Esto se hace, sin entrar mucho en detalles, se hace con microarreglos de variantes de un único nucleótido. Entonces, la idea del microarreglo es bonita, es como un rectángulo de vidrio o silicón en el cual se pegaron secuencias, pedacitos de ADN, oligos, ¿verdad? Están ya, así me lo venden, están ya pegados oligos. Entonces, por ejemplo, que para un SNP, digamos que para un SNP particular, yo tengo un alelo A y un alelo B, ¿verdad? La diferencia es que el alelo A tiene una C, la ven aquí, la roja, y el alelo B tiene una T aquí, ¿verdad? Esa es la única diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Y esto es un oligo que está pegado físicamente al chip. Esto dicen chips también, ¿verdad? Microarreglos. Entonces, si la persona tiene una G, ¿verdad? Lo complementario aquí arriba sería tener una G en esta posición. O
podría tener una A en esta posición. Entonces yo parto el ADN de la persona en pedacitos, lo tiño de alguna forma y, ¿verdad? Bueno, fluorescencia, digamos, y lo tiro encima del microarreglo. Entonces, esto se va a pegar por complementariedad y yo veo luz si se pegó, ¿sí? Entonces, una persona AA generaría luz solo en este punto. Una persona BB generaría luz solo en este punto. Y una persona AB, como nos enseña aquí este resumen, generaría luz pero menos intensa en ambos puntos. Entonces, por la detección de la señal y por su intensidad, yo sé el genotipo, ¿sí? Y yo lo sé inmediatamente, ese genotipo. Yo sé cuáles alelos tiene la persona. En este chip, en este ejemplo que yo puse aquí, el A es este que marqué con la flecha y el B es este que marqué con la flecha. ¿Cuál sería el genotipo de la persona? Sería AB. Bebé. BB, claro, BB, porque ven que solo el B oscuro, la A no tiene nada. La fecha me quedó más o menos, pero la A no tiene nada. Entonces, esa persona es BB. Entonces, ya tenemos un SNP genotipado, eso se llama genotipar. O sea, para esa persona que está en mi estudio, yo ya conozco un SNP. Pues el microarreglo, por ejemplo, el que usted, ¿sí? Pero, ¿cómo haces vos para saber cuál alelo poner en el chip? O sea, tiene que haber, antes de este caso de control Claro. y poblacional, tiene que haber habido muchas pistas de cuáles chips meter. Claro, eso es ciertísimo. El genoma humano, ¿verdad? Para fortuna de nosotros, los que trabajamos en genética humana, está muy, muy estudiado. Entonces, las posiciones variables de nuestro genoma son conocidas. Claro, las posiciones variables en poblaciones de ancestría europea, que son las que se han estudiado más, ¿verdad? ¿A dónde se han hecho, de dónde viene la gente que participa en estudios? De Europa, de Estados Unidos, de Canadá, ¿verdad? Que hay o sea, hay una ancestría europea. Entonces, eso es lo que está principalmente representado en esa información. Entonces, esa información se conoce mucho, pero viene casi toda de europeos, que vamos a ver ahora que tiene sus implicaciones, ¿verdad? Pero entonces a mí me venden un microarreglo o un chip. Les dicen también que, por ejemplo, en el proyecto de nosotros, que ahorita les voy a contar, el microarreglo que se llama el Global Screening Array, ¿verdad? El microarreglo de tamizaje global. Hay unas 650,000 variantes, 650,000 SNPs. Entonces, en el rectangulito, ¿verdad? Como tecnología es bien interesante, porque entonces en el rectangulito yo tengo 650,000 SNPs, ¿sí? Que en realidad es el doble porque nos ponen el alelo 1 y el alelo 2 de cada SNP. Entonces, en el instante en que yo tiro mi ADN, eso se lee con un aparato que ve la luz y ya está. En ese instante yo tengo los 650,000 ya genotipados. Entonces, una técnica, digamos, de datos masivos, ¿verdad? Genera datos masivos muy rápido. ¿Hay alguna duda con esto? Mi duda es cómo con eso no se confunden muchísimo más, porque si sale en una población una frecuencia muy aumentada de un SNP y esa población lo que tiene es otra enfermedad y no la que se está buscando, ¿cómo hacen para desenredarse? Por Bueno, ejemplo. es que primero, digamos, para hacer el SNP, nada más no se enfocan en enfermedades, nada más. ¿Cuáles son sitios variables en la población? Lo único que ocupamos son posiciones del genoma que varían entre personas, porque lo que me van a ayudar es a ubicarme en el genoma. ¿Sí? Marcadores Marcadores, exacto. poblacionales. Ok. Son marcadores poblacionales. Entonces, cuando se diseñó el chip, ahí no hay nada de enfermedad. Lo que tratan es de meter marcadores que sean muy variables. Ellos tratan, por ejemplo, de que si un alelo es el 30%, el otro es el 70%, que sean números grandes para ambos alelos, ¿sí? Para que sea muy variable y que me dé mucha información. Lo que hemos visto es cuando uno le tira ADN tico, entonces hay un montón que no sirven. Un montón de estos no son variables. En nosotros los ticos no son variables, ¿verdad? Pero el objetivo del microarreglo era que casi todos en mi muestra del proyecto sean variables. Haya gente AA, AB, BB, para yo poder ver si alguno de estos se asocia con tener la enfermedad. ¿Sí? Entonces, el paso 1 de un GWAS es igual siempre. Yo le hago un microarreglo a todos los casos y un microarreglo o sea, a cada caso y un microarreglo a todos los controles. Entonces tengo 650,000 SNPs en los casos, 650,000 en los controles, que yo sé dónde están en el genoma. Y lo que voy a ver es uno por uno
si hay frecuencias diferentes entre casos y controles. O sea, se hace esta comparación que hicimos abajo aquí, ¿verdad? Ahí se hace con estadística 650,000 veces. Entonces hay todo un tema ahí estadístico de pruebas múltiples y así, ¿verdad? Pero se hace 650,000 veces para encontrar todas las posiciones del genoma en las que esto sea cierto, que haya esta diferencia entre control y caso. Sí. Sí. Y les voy a enseñar cómo se ve. Ah, bueno, perdón. Antes de enseñarles cómo se ve, sí. En un GWAS, entonces después de hacer el estudio de asociación de todo el genoma, lo que nos importa para cada variante es la significancia estadística, que es la que me dice si está asociado o no, ¿verdad? La prueba estadística me dice hay asociación, sí o no. Y el tamaño del efecto. O sea, yo trato de estimar qué tan fuerte es el efecto de esa variante a la hora de hacerme tener riesgo para la enfermedad. Entonces, el resultado de un GWAS generalmente se presenta así. Se les llama Manhattan plots, ¿verdad? Como el plot de Manhattan, porque se supone que se ve como ver a Manhattan desde lejos, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el nombre y lo que tenemos es cada cromosoma, ¿sí? Entonces, en cada cromosoma lo que yo tengo es miles de variantes, ¿verdad? En cada cromosoma, que van ahí en fila según su posición en el genoma, digamos. Y en el eje Y tengo la significancia. Entonces, lo que hacen es hacer el menos logaritmo base 10 para que en vez de decir esto es la significancia 10 a la menos 5, lo veamos como un 5, ¿verdad? Nada más para verlo más fácil. Usualmente en los GWAS la significancia anda por menos 8, o sea, un 8 aquí. Arriba de 8 uno diría esto es asociación significativa, ¿verdad? Entonces ahí, ¿en qué cromosomas ven asociación significativa con este fenotipo? En el 5, 6, 6, 8, 5, 6, 8, ajá, 12 12, y 19. y 19. Exacto. Y lo que nos sugiere en un Manhattan plot que la cosa está bien es que no es un solo, cada punto es un SNP, digamos aquí, estos que se separan, ¿verdad? Cada punto es un SNP. No es un solo SNP el que da asociado con la enfermedad, sino que son varios. ¿Ven que van en fila así? En realidad no van en filas. Si yo hago un zoom, están separaditos. Lo que están es uno a la par del otro. Entonces, es lógico que si yo tengo variantes que están una a la par de la otra, estén ellas varias asociadas con la enfermedad, porque es la misma región genómica, ¿verdad? Entonces, el hecho de ver varios puntitos en fila es buena señal. Uno dice, ok, sí, son señales confiables, ¿verdad? Y claro, este es un ejemplo sin mucho ruido de fondo. A veces hay ruido con muchas señales aquí en el medio, ¿verdad? Como entre 5 y 8, a veces hay mucho ruido. Este es uno que es bastante limpio, digamos, bastante claro, ¿verdad? Entonces, punto 1 es la significancia y esa yo la veo en el Manhattan plot. Y el punto 2 es el tamaño del efecto, que no nos vamos a meter en la parte estadística del OR y el beta, ¿verdad? Pero hay dos formas diferentes de medir el tamaño del efecto. Uno es lo que le llaman un odds ratio, ¿verdad? Una razón de momios o razón de probabilidades, que lo que me hace es comparar la probabilidad de encontrarme yo un alelo en casos y en Hola, controles. ¿cómo Lo que estás? sí, Pásame la información de la... Ay, otra vez hay alguien con micrófono abierto. ¿Verdad? Que lo que nos dice es la probabilidad de encontrar. Mutearon a Gaby, la doctora. sí, perdón. Como silencio a todos, tenés que activar el audio. Ya, pero dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, sí. Sí, es que yo no veo el cuadrito, yo no veo el cuadrito del audio cuando estaba en la presentación. Ya les comparto otra vez. Entonces, ok, déjenme ver dónde quedamos aquí, ¿verdad? Ajá. sí, correcto. Sí, entonces las dos maneras son el OR o el coeficiente beta, ¿verdad? Entonces un OR es lo que el odds ratio o razón de momios o razón de probabilidades, ¿verdad? Lo que me dice es la probabilidad de encontrar un alelo en casos versus controles. Entonces cuando es mayor que 1 es que está aumentada. Sí, entonces en términos, digamos, simplificados, si el OR está mayor que 1 me dice que hay riesgo. O la otra manera, cuando esto viene
esto se basa en regresiones. La otra manera es usar el coeficiente beta de una regresión, digamos, desde el punto de vista estadístico, que cuando es positivo, yo digo es una variante de riesgo. Cuando es negativo, ahora vemos un ejemplo. Probablemente la variante de riesgo es la otra, ¿sí? Entonces, o bien estoy viendo una variante de protección o la variante de riesgo es la otra. El signo del beta me dice la dirección del efecto. Ahorita vemos unos ejemplos. Entonces yo tengo significancia que me dice hay asociación o no hay asociación y estos dos me dicen qué tan fuerte es el efecto. Y ahí se pueden identificar variantes protectoras también con el OR menor de 1, por ejemplo. Sí, podrían haber variantes protectoras también. Sí, exacto. Sí, uno cuando ya tiene la señal, bueno, ¿qué es lo que viene, verdad? Yo tengo señales en mi Manhattan plot. Y entonces yo digo, ahora, ok, estas señales, ¿por qué? O sea, ¿por qué se relacionan con la enfermedad? Y eso es lo que es difícil, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿tienen esas variantes de riesgo identificadas en un GWAS un efecto a nivel biológico? Y lo que pasa es que casi nunca directamente, porque, digamos, esta es la asociación directa como cuando, veamos a la izquierda, ¿verdad? Asociación directa es como cuando yo me voy directo a estudiar ApoE porque yo ya sé que ApoE tiene que ver con Alzheimer. Entonces, yo estoy estudiando una variante codificante en el gen que yo sé que se relaciona con mi riesgo de enfermedad. Entonces, yo me voy directo a la causa, digamos, me voy directo a la variante del gen. Entonces, ahí sí, la asociación es entre la variante y la enfermedad directamente. Pero, ¿qué pasa en un GWAS? En un GWAS yo tengo todos estos M1, M2 son todos los SNPs que yo estoy analizando, ¿verdad? Los 600,000 SNPs. Entonces, mi señal de asociación me da para estos, para los M1, M2, son los marcadores, ¿verdad? Para estos me da mi señal, mi resultado de asociación, el GWAS. Pero, ¿por qué dan asociación? Porque ahí a la par hay un alelo que sí es el que biológicamente me aumenta el riesgo, ¿verdad? Están asociados porque están ahí a la par y a eso se les llama desequilibrio de ligamiento. Entonces, se heredan juntos. Como están ahí a la par, se heredan juntos, entonces yo estoy detectando una asociación indirecta, ¿verdad? Está mi marcador que se asocia con enfermedad, pero no hay relación biológica aquí en muchos de los casos, sino que está en desequilibrio de ligamiento con un locus que sí tiene la relación biológica con la enfermedad y que es el que me da la relación causal, aunque verdad no es causal, pero bueno, de riesgo. Sí. Entonces la asociación de los GWAS casi siempre es indirecta, porque esos SNPs que se metieron en el GWAS son SNPs benignos ahí, variables, nada más, ¿verdad? Marcadores. Marcadores. Entonces la pregunta es, una vez que tengo la asociación, ¿cómo encuentro yo la interpretación a nivel de biología, digamos, ¿verdad? Y eso muchas veces se queda sin interpretar. Son SNPs muy, muy asociados, todos replicados, se sabe, pero no se sabe por qué, ¿verdad? Que es como frustrante. Pero ahí que van a buscar el vecindario de esos marcadores, entonces. Exactamente, ¿quién está hablando? Porque exactamente, Adriana, sí. Hola, Adriana, exactamente, eso es lo que se hace. Uno se fija en el vecindario de los marcadores. Entonces, ven, aquí tenemos una señal de GWAS. Hacemos un zoom, ¿verdad? Este artículo está bueno, me lo acabo de encontrar ayer. Ahí les pongo la referencia. Una señal de GWAS. Se hace un zoom, entonces ven que son puntitos uno a la par del otro, no es que es un solo punto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el gen causal? Entonces, yo me fijo, porque en humanos sabemos todo, bueno, no todo, pero sabemos mucho, qué genes andan por ahí para ver cuál podría ser el gen causal. Sí. Sí. Eso es una de las primeras cosas que yo hago, ver qué genes andan por ahí. No necesariamente, aquí está la otra, no necesariamente hay un gen causal a la par, ¿verdad? Entonces yo tengo los loci asociados, yo me fijo cómo anda la región, ¿verdad? Aquí en este zoom. Y yo quiero ver cuáles son los efectos de esas variantes. Entonces, una es la que vimos antes, fijarme qué gen hay ahí cerca, pensando que de alguna manera está asociada con el gen. O sea, hay algo con ese gen que me aumenta el riesgo. Pero otra es, que cada vez se estudia más eso, que la variante propiamente, o una que esté a la par también, ¿verdad? O ella, o una que esté a la par, podría estarme afectando no la secuencia del gen, sino su nivel de expresión, ¿sí? Que a estos se les llaman EQTLs, QTLs de expresión. Entonces ven aquí, un AA, esto es un nivel de expresión de un gen. ¿Qué tanto ARN mensajero y proteína se hace? Entonces, un individuo A hace menos proteína, el AG hace un poco más, el GG hace más. ¿Sí?
Y eso Ok. está determinado genéticamente, o sea, es bien interesante porque es un efecto genético sobre la expresión del gen. Y eso lo hace, potencialmente lo hace ser un alelo de riesgo, porque si el gen se expresa más o menos, me puede hacer susceptible a tener enfermedad. Uno que estamos estudiando nosotros ahí en uno de los proyectos es un EQTL para un gen que está sobreexpresado, no déjenme pensar, está silenciado, está menos expresado en Alzheimer. Y una de las razones es porque hay una variante genética que hace que se exprese menos. Y ese es un gen protector, más bien. Entonces, se expresa menos el gen protector, susceptibilidad para Alzheimer. ¿Sí? Vi una pregunta de mano levantada. Sí, entonces, doctora, si por ejemplo, viendo el ejemplo que tiene ahí, el gen A, B y C no estuvieran al lado del RS 1, 2, 3, 4, 5, ¿Sí? O fueran otros genes, por ejemplo, los que estarían ahí al lado, la expresión de ese gen sería diferente. O sea, lo que ocasiona que ese gen haga o no su función es los que están al lado. Probablemente, pero no necesariamente. Es muy buena la pregunta. No necesariamente. Hay relaciones a veces entre una variante y que tenga un efecto funcional, ¿verdad? No necesariamente es el gen de a la par, porque como el ADN es, la cromatina se dobla y todo, ¿verdad? Entonces, a veces hay relaciones entre variantes lejanas. Pero bueno, dentro de nuestro desconocimiento, porque ahí sí, una vez que llegamos a la variante asociada, caemos en desconocimiento, ¿verdad? Dentro de nuestro desconocimiento, lo que sabemos interpretar es ok, ¿qué genes hay por ahí cerca? A ver si hay algo ahí que tenga que ver, ¿verdad? Otra pregunta es, ¿me estará cambiando el nivel de expresión esa variante? Y ya hay bases de datos buenas de EQTLs. Entonces, las primeras cosas que uno hace también es irse a las bases de datos de EQTLs a ver qué pasó, ¿verdad? A ver si hay algo. Pero ahí es donde uno empieza aquí uno se convierte en detective, que ahora les enseño un proyecto de nosotros, que estamos exactamente en esta fase, ¿verdad? Que no es nada fácil y muchas de las señales quedan sin aclarar en un GWAS. Vi una mano levantada. Hola, sí, doctora, buenas noches. Unas preguntas. ¿Existe la posibilidad de determinar si, por ejemplo, alguno de los alelos está en la función, en los genes reguladores, más allá que en los genes de expresión? Esa es una. Dos, ¿cómo puedo determinar la importancia de si, por ejemplo, hay un alelo que involucra ¿qué le diré yo? El cromosoma 7 y el cromosoma 8, por ejemplo, y tengo esas dos variaciones? ¿Hay alguna forma de determinar cuál es la que biológicamente es más importante para la expresión de la enfermedad? Ok. Y la última pregunta, perdón, es ¿en qué punto de esto empiezo a sospechar que hay algo de efecto de la epigenética? Mil perdones por lanzar las tres preguntas de un solo. Ok, déjeme ver. Creo que tengo la segunda y la tercera. Ajá, frescas. La primera era ¿cuál era la primera? Los alelos en genes reguladores. Bueno, sí. Una de las opciones es que esta asociación esté dando por algún efecto regulador. De hecho, los EQTLs tienen un efecto regulador. O sea, por algún motivo aumentan la expresión, ¿verdad? O lo que está aquí a la par, digamos, podría ser un microARN. Estos ARNs que son no codificantes y cumplen una función de silenciar genes. Podría ser que lo que está ahí a la par es un microARN y por eso se da la relación. Claro que podría ser una función de regulación. Y de hecho, cada vez creen más que son cosas reguladoras que no entendemos tan bien y que por eso hay como tan mala tasa de descifrar por qué la señal del GWAS está asociada, ¿verdad? Porque muy probablemente tienen algo muchas tienen algo que ver con regulación que somos menos buenos haciendo esas predicciones que cuando es una variante, ¿verdad? El gen me cambia tal letra por tal letra. Lo que hablábamos con el doctor Santamaría la semana pasada, cuando es de regulación es un poco más difícil de interpretar. Después, ¿cuál es más importante, la del 7 o la del 8? Bueno, una cosa es la significancia, ¿verdad? Si la diferencia entre casos y controles es muy fuerte, eso me lo hace más significativo, ¿verdad? Y otra cosa que me interesa es el OR también, o sea, qué tan fuerte es el efecto de esa variante. Pero como estamos en un GWAS, todas las significativas están asociadas con la enfermedad, todas son de riesgo.
¿verdad? Entonces no hay una sola que me diga esta persona se va a enfermar, esta no, sino que en su conjunto yo puedo decir, bueno, estas son variantes de riesgo en general para esa enfermedad. ¿Y dónde entra la epigenética? Bueno, aquí directamente no estamos midiendo epigenética porque estamos con variantes genéticas, pero cuando una variante genética me cambia la expresión, que muchos EQTLs lo hacen por razones de metilación, cambian la expresión porque cambia la metilación, así es el de nosotros, el de Alzheimer. Entonces, eso es una cosa epigenética, pero determinada genéticamente, ¿verdad? Porque lo que nosotros estamos estudiando es solo la genética. Hay estudios, como nosotros le llegamos a este gen que nos interesa por un estudio que fue epigenético, no genético. Entonces tenía un grupo de mujeres de más de 90 años, unas con Alzheimer, otras sin Alzheimer, y revisamos en todo el genoma cuáles genes tenían más o menos metilación en un grupo que en el otro. Y así fue como encontramos este gen que está hipermetilado y por eso en silencio en las mujeres con Alzheimer. Entonces, eso es otro tipo de estudio, ¿verdad? Que ya va enfocado a la epigenética de una vez. Pero también, digamos, nos ilustra de dónde ha venido también la dificultad, porque generalmente la gente está o con el estudio genético o con el estudio epigenético, ¿verdad? Son proyectos muy grandes con mucha plata los que hacen ambas cosas al mismo tiempo. Generalmente el énfasis es en una de las dos. Es muy buenas las preguntas. Doctora, ¿y estos estudios de casos y controles tienen que hacer el match entre casos y controles por un montón de variables confusoras o cómo controlan eso? Sí, antes se trataba, digamos, cuando se hacían mini estudios caso control, que uno hacía 200 y 200, bueno, entonces tratemos de que casos y controles sean equivalentes en todo menos en la presencia de enfermedad. En estos estudios masivos, porque si yo quiero encontrar efectos pequeños, ¿verdad? ORs pequeños, betas pequeños, necesito miles de personas en cada grupo, ¿verdad? O sea, entre más pequeño el efecto o entre menos común la variante, necesito más personas. Entonces, ya se olvidaron de tratar de hacer el match. Entonces, lo que hacen es controlar por las cosas que podrían afectar, que una de las principales es ancestría, que en mis casos, digamos, que mis casos sean más asiáticos y mis controles más europeos. Entonces, eso se puede controlar relativamente fácilmente con componentes principales. Y también se controla de rutina por sexo y por edad. Esas son como las de rutina, sexo, edad y ancestría. Pero claro que influye y ya se volvió imposible tratar de lograr el match, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Te da alguna pregunta? No. Muy bien. Y una mano levantada. Giancarlo. Bien. Y buenas noches, disculpe, ¿me escucha? Sí. Doctora, buenas noches. Y bueno, me ponía a reflexionar y a la luz de todo esto, ¿qué tanto se ha diluido el concepto de genética, de gen, perdón, que podríamos decir que es un gen? Ayer lo estábamos discutiendo, de hecho, en una práctica de examen de candidatura de una alumna. Hay 1000 definiciones distintas, todas dejan algo por fuera, ¿verdad? Entonces, si uno lo pone muy general, ayer estábamos hablando de eso, si uno lo pone muy general, uno podría decir una unidad, ¿verdad? O sea, como decir una unidad en el ADN que se relaciona con una función biológica. Porque si usted lo trata de definir como, ¿verdad? Una secuencia de ADN que se transcribe y se traduce, no siempre se traduce. Si usted trata pero siempre que usted trata de limitarlo, cae en una excepción. Pero digamos, yo he ido a charlas enteras de 2 horas de qué es un gen, ¿verdad? Y no hay así, o sea, es difícil, digamos, de definirlo claramente. Y si uno se va por el lado estructural, un gen tiene un promotor y tal, siempre hay excepciones, ¿verdad? Entonces es como a muy grandes rasgos, ¿verdad? Es una unidad del ADN que la tenemos relacionada con una función en la célula, digamos, una función biológica. Sí. Sí. Es respuesta insatisfactoria, pero sí. Pero es una buena pregunta porque cuando uno empezó a estudiar todo lo que era genética en la escuela y el colegio y la universidad, tenían una definición específica y ahora ya no. Sí, exactamente. Se ha ido ampliando todo lo que consideramos un gen, digamos como en la definición clásica de gen, por mucho tiempo fue un gen, una enzima.
¿verdad? Un gen codifica para una enzima, y no, eso ya se abandonó hace mucho tiempo, ¿verdad? No todas, digo, claramente no todas son enzimas, pero además un gen puede codificar para diferentes versiones de la misma proteína que se llaman isoformas. Entonces no es 1 a 1, ¿verdad? O sea, entre más se mete uno, más excepciones se encuentran. ¿Mm? Sí, de Ok. hecho ahí, Gaby, quería aportar nada más que, bueno, ahorita recientemente le dieron un premio Nobel de Medicina justamente a los investigadores que estaban trabajando con ARNs de interferencia, ¿verdad? Y cómo cambió entonces la definición de genes a partir del conocimiento de los ARNs, ¿verdad? Antes era Ujú, una secuencia de ADN que codifica para una proteína, una enzima. Ahora es una secuencia que codifica para un producto funcional, porque al final ujú. cada Sí, vez se va descubriendo más, entonces como que la definición va transformándose en el tiempo. exactamente, hola Tania, sí, exactamente, ¿verdad? Los microARN, los ARN les llaman ARN no codificantes, además quedaron con ese nombre, ¿verdad? No codificantes porque no se traducen a proteína, pero cumplen su función como ARN, ¿verdad? Entonces un gen que nunca va a llegar al nivel de proteína. Entonces también estamos con el dogma central, ¿verdad? El dogma central de que la dirección era ADN, ARN, proteína, pues estos no llegan a proteína, ¿verdad? Además de los retrovirus se retrotranscriben, o sea, el dogma central no es dogma tampoco, ¿verdad? Entonces sí, es muy interesante el tema. Muy bien. Entonces aquí les enseño un ejemplo del resultado de un GWAS de esquizofrenia. Entonces ven la cantidad de señales significativas. Son como más de 300 señales independientes. El último GWAS de esquizofrenia del 2022. Y aquí trabajaron con 73,000 casos y 244,000 controles. Entonces ahí la pregunta de Adriana, ¿verdad? No se vuelve imposible tratar de calzar casos y controles, ¿verdad? Todos estos se manejan en consorcios, por ejemplo. Entonces esto viene del Consorcio de Genómica Psiquiátrica, ¿verdad? Entonces, un montón de grupos que se unen y agrupan todos sus casos. Y además, una vez que yo le hice el microarreglo a mis casos, esa información genética se puede seguir usando en otros estudios que hizo otra persona, o juntamos la mía con la de México, con la de Chile, y los juntamos todos y hacemos un metaanálisis, ¿verdad? Y ahí hay diferentes niveles. Yo les puedo pasar mis resultados crudos a la otra persona y analizamos juntos, o yo le paso nada más cuáles regiones me dieron asociadas y los efectos, los tamaños de efecto, que eso se llaman las estadísticas de resumen. Entonces hay gente que no comparte datos crudos, comparte las estadísticas del resumen y con eso se puede hacer proyectos en conjunto. Y todo esto hay que contemplarlo en los consentimientos informados de las personas que participan en estos estudios, ¿verdad? Porque son análisis muy colaborativos. Entonces, nosotros hicimos uno hoy aquí, pero en el futuro podemos querer unir esto. Digamos, esto es un ejemplo real del de COVID con los datos de México y Chile para tener algo latinoamericano. Entonces, tiene que quedarle clara a la persona que participó que no su ADN, pero sus genotipos, digamos, ¿verdad? Potencialmente podrían ser compartidos con otras personas que están estudiando lo mismo. Sin Y identificar. uno más de cáncer de pulmón, que a mí esto me parece interesantísimo, del 2022 también, porque, bueno, identifica varias regiones asociadas, ¿verdad? Varias variantes asociadas. Son regiones que se ven muy bien, ven el montón de puntos. Se ve muy bien esa asociación, ¿verdad? Pero lo que es interesantísimo, bueno, vean los números, 35,000, 34,000. Lo que me parece interesantísimo es que la mejor señal son variantes que también están asociadas con adicción a la nicotina. Sí. Entonces, la susceptibilidad genética, en ese caso, la susceptibilidad genética al cáncer de pulmón viene de mi tendencia a que si probé el cigarrillo me engancho, digamos. De ahí, entonces, es una susceptibilidad genética para la parte ambiental, ¿verdad? Sí. Pero si alguien nunca fumó, nunca tuvo ese riesgo. Entonces, este resultado a mí me parece interesantísimo. Muy bien. Ese era el otro ejemplo. ¿Y qué es el problema con los GWAS? Lo que ya les adelanté, ¿verdad? Existe esta página que todos la usamos, es buenísima, todos los de la gente que trabaja en estos temas, es el GWAS Diversity Monitor, ¿verdad? El monitor de diversidad en los GWAS, que va rastreando de todos los GWAS que se hacen, cómo anda el origen de las poblaciones que participan, ¿verdad? La ancestría de las poblaciones. Y entonces vean, de los participantes en GWAS, el 94,5% es de origen europeo. Asiático un poquito y de ahí casi que, ¿verdad? Casi que nada de todos los demás.
de todas las demás ancestrías. Aquí está hispano o latinoamericano, somos nosotros, 0.34%. Es de las participantes en los GWAS, o sea, es bajísimo, bajísimo, y eso que ha ido, que aquí lo vemos a la derecha, ha ido mejorando con el tiempo, cada vez se incluyen más, pero proporcionalmente a los de origen europeo es bajísimo. Además, a veces se tienen la información de las personas, digamos, como en estudios, se hacen muchos estudios con gente del Biobanco del Reino Unido, digamos. Ahí hay de todo, ¿verdad? Y a veces, o sea, deciden explícitamente sacar a los que no son europeos porque les ensucian el análisis, ¿verdad? Entonces, bueno, también hay esfuerzos por tratar de mejorar esto, está de moda tratar de mejorar esto. Entonces, hay como deseos de los grandes consorcios de tratar de incluir muestras latinoamericanas, lo cual nos beneficia teniendo cuidado cuál va a ser nuestra participación y cómo se va a usar, ¿verdad? Pero bueno, nos termina beneficiando. Y también hay la gente de estadística y bioinformática creando métodos para que no nos complique tanto la vida a las poblaciones mezcladas como nosotros. Entonces hay una colaboradora de nosotros y que somos miembros de un consorcio ahí también, Elizabeth Atkinson, que ella creó un método de calcular asociación dividiendo el cálculo según las estrías. Entonces, digamos, en nuestras poblaciones latinoamericanas hay pedazo africano, pedazo amerindio, pedazo europeo. Entonces, lo que ella hace es identificar en cada pedacito de mi genoma, esto es amerindio, esto es africano, esto es europeo. Si es amerindio, me lo manda el GWAS amerindio. Pero otro pedazo en mí es europeo, me lo manda un GWAS europeo. Y lo divide en 3 análisis, entonces, que los hace por aparte. Entonces, ¿verdad? Trata de solucionar ese asunto de la población mezclada. Es como una idea interesante. Necesito muestra grande, eso sí, para hacer eso. Okay. Entonces, lo que ya alguien había mencionado, entonces, ¿cuál será el poder predictivo y la utilidad clínica de tener estas variantes? Pues, no hay opiniones encontradas, ¿verdad? Porque en la mayoría de los GWAS lo que encontramos son tamaños de efecto pequeños, digamos, ORs típicos son de 1.1, ¿verdad? O sea, 1 es que no hay ningún aumento del riesgo. Lo que yo puedo encontrar en un GWAS puede andar por 1.1, digamos, en promedio. Después, entonces yo me pregunto, ¿cuál es digamos, no me pregunto, ¿qué es la diferencia entre el valor poblacional y la aplicabilidad a nivel individual? Entonces, a nivel poblacional, claro que tienen un valor los GWAS, porque uno puede decir, bueno, me identifican regiones del genoma que se asocian con enfermedad, y si yo logro descifrar la base biológica, me dan información de la enfermedad, ¿verdad? ¿Qué genes están involucrados? ¿Cuáles vías? ¿Por qué una gente se enferma, otra no? ¿Verdad? O sea, me está permitiendo estudiar la enfermedad desde la ciencia básica. Pero me servirá para decirle a una persona, debería yo decirle a la persona, usted tiene un riesgo aumentado, como decía Tony Trianmi al principio, usted tiene un riesgo aumentado del dolor de espalda, digamos, ¿verdad? ¿Servirá eso de algo, verdad? Propiamente para la persona. ¿Y cómo lo puedo aplicar en la clínica? Entonces, en la última parte de la charla les voy a hablar de las iniciativas que hay para tratar de aplicarlo en la clínica, que nosotros no estamos tan convencidas, digamos, ¿verdad? Del grupo de investigación, pero hay opiniones que difieren. Y antes de eso, nada más les quiero enseñar cómo nos fue con un estudio de COVID prolongado en la UCR. En épocas de COVID, todo el mundo se metió a estudiar COVID, aún los que no era nuestro tema, ¿verdad? Entonces, o sea, que no trabajábamos con cuadros causados por virus, digamos, ¿verdad? Pero todo el mundo trató de aportar y muchos grupos que no eran clásicamente de COVID se metieron a estudiar COVID. Entonces nosotros hicimos un estudio buscando personas que hubieran tenido, fue transformándose porque iba a ser prospectivo, en eso aparecieron las pruebas rápidas, la gente dejó de hacerse pruebas. Hubo varios factores ahí, terminó siendo retrospectivo. Entonces buscamos personas que habían tenido COVID hace por lo menos 3 meses y les preguntamos acerca de sus síntomas y otro montón de cosas. Esta es la tesis de maestría de Priscila Duarte, que es estudiante mía y acaba de llegar de México con unos resultados bonitos. Entonces, vean que es un estudio mini, ¿verdad? Realmente mini, porque nuestra muestra tiene, hasta que se mueren de la risa, la gente de GWAS, ¿verdad? 198 casos y 196 controles. Eso sí, muy seleccionados. En los GWAS son muy poco, en los GWAS masivos, son muy poco finos con el fenotipo, sino que solo casi que hasta sirve autorreporte. Digamos, 23andMe usa autorreporte. La gente dice, yo soy asmática y ya está, va para el GWAS. Lo que nosotros podemos hacer mejor es tener un fenotipo fino, ¿verdad? Entonces nos pusimos bastante estrictos con lo que íbamos a considerar
COVID prolongado o long COVID y lo que íbamos a considerar no long COVID. Estas personas no tenían ningún síntoma de la lista 3 meses después, digamos. Entonces, Priscila les hizo nosotros les hicimos les hicimos el microarreglo GSA y el que hablamos antes. Eso nos lo pagó, ven lo que les digo de la diversidad, ¿verdad? Andaban buscando muestras diversas. Entonces nos los pagó un proyecto que se llama COPNET del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos. Entonces ellos nos genotiparon las casi 400 personas, ¿verdad? No, más de 400, porque estos fueron ya las seleccionadas. Como 500 personas nos genotiparon, ¿verdad? Y nos devolvieron los datos crudos. Ellos los usan para su GWAS masivo, que por cierto no lo han publicado, y nos devuelven los datos a nosotros. Entonces, de la parte fenotípica, que no es no estamos en, ¿verdad? Estamos en genética, pero bueno, para hablar de la parte fenotípica brevemente, ¿qué encontramos? O sea, ¿qué encontramos que se asociaba con aumento del riesgo de presentar COVID prolongado? Ser mujer, haber tenido un cuadro severo en la fase aguda, tener más de 40 años, que es un poco lo que dice la literatura, y tener múltiples contagios. Entre más contagios, más riesgo de quedar con COVID prolongado. Y de las comorbilidades, lo que nos da significativo a nosotros en esa muestra muy pequeña es solo salud mental. ¿Sí? Pero entonces todas estas nos dan estadísticamente relacionadas con COVID prolongado. Y desde el lado genético, este es el GWAS de Priscila, ¿verdad? Que no está nada mal para la muestra tan pequeña. Entonces uno lo que le dice es un GWAS exploratorio porque es una muestra muy pequeña, pero hay señales que se ven bien. Esta del cromosoma 7 se ve bastante bien. Digamos, nosotros decidimos considerar que a partir de 10 a la menos 4 nos interesaba, porque con una muestra tan pequeña nosotros no vamos a llegar a 10 a la menos 8, ¿verdad? Pero que veamos señales que se ven interesantes con 400 personas es muy bueno. Valga la redundancia, muy buena señal. O sea, parece que sí estamos encontrando cosas, porque lo que el riesgo en un GWAS es más a que no vea nada, ¿verdad? Si mi muestra es muy pequeña y yo no estoy pudiendo detectar asociaciones, lo que veo es una cosa sucísima, ¿verdad? Aquí sí vemos como ciertas indicaciones de significancia, que si entonces lo podemos sumar a los chilenos y a los mexicanos, tal vez nos permita reforzar algunas de estas señales, ¿verdad? Y entonces, ¿qué encontró Priscila? Esta es la lista de los principales SNPs con las mejores P's, digamos, los más asociados. Y en este caso tenemos los valores beta, que muchos son negativos. O sea que si ella lo calculó para el alelo 2, entonces este beta está calculado para el alelo 2. Entonces, o ya sea el alelo 2 es protector más bien, o el alelo 1 es el de riesgo, ¿verdad? Y eso ya es más funcional, uno lo tiene que tratar de descifrar después. Y estamos exactamente en el punto en que uno tiene señales y no sabe por qué. Entonces, apenas salgamos de clases, tanto Priscila como yo, nos vamos a dedicar a ir explorando estas de una en una y todo lo que hay en la literatura, todo lo que hay en las bases de datos. Entonces, así, explorando rapidito para poder traerles, porque estos resultados están muy recientes. Este SNP, el más asociado, es un EQTL para el gen CNTN5, que buscando es un neuroprotector que está disminuido en personas con síntomas neurológicos durante el COVID, ¿verdad? Entonces, esto es durante el COVID agudo, ¿verdad? Habría que ver cómo esto se podría relacionar con el COVID prolongado, y al ser un EQTL y este es neuroprotector, entonces la hipótesis sería que está disminuida el alelo que disminuye la expresión, estaría sobre representado en la gente con COVID prolongado. Y este otro que se ha estudiado mucho en cáncer y suena un poco contradictorio, pero MAP2K4, pero la cascada MAPK, hay estudios que dicen que promueve la infección por SARS-CoV-2. Incluso si eliminan en línea celular, si eliminan el gen MAP2K4, disminuye la infección. Entonces, podría tener algo que ver. Entonces, ven, eso es lo que toca de ahora en adelante, es ir de uno en uno, viendo por qué podría ser. Y lo que estamos aquí es con el gen más cercano. Y este QTL, esto lo había sacado Priscila, este QTL lo agregué yo, que hoy me di cuenta que ese SNP era un EQTL, no lo sabíamos. Ok. ¿Vamos bien? Y lo que nos falta ya para cerrar es, entonces, ¿cómo ha pensado la comunidad científica que se puede aplicar todo esto en la clínica? Hay gente más convencida, hay gente menos convencida,
Pero entonces se crearon los puntajes de riesgo poligénico. Bueno, en la clínica y en investigación, ¿verdad? Pero entonces el objetivo de los puntajes de riesgo poligénico es crear un puntaje que es ponderado de riesgo, conferido por muchas variantes de ADN para estimar la probabilidad de un resultado específico, como la aparición de enfermedad en el individuo. Entonces, la idea del puntaje de riesgo poligénico es, a veces se les encuentra uno como PGRS, a veces solo PRS. Sería, agarremos todo lo significativo en el GWAS y lo metemos en un solo puntaje, ¿verdad? Para predecirle el riesgo a esa persona. O hay otras estrategias que dicen, bueno, entonces no solo lo significativo, sino todo, porque al final como va ponderado, si algo tiene una P malísima, ¿verdad? La significancia es muy baja, igual va a tener un efecto muy bajito en el puntaje. Entonces hay gente que dice, bueno, agarremos todo, hay gente que dice, bueno, no, solo lo significativo, arriba de una P tanto, lo metemos. Pero entonces se crea un puntaje que la idea es un poco esta. La idea es Pero, ingeniosa. Gaby, Sí, ¿sí? ahí obviamente ponderan todos los positivos con asociación positiva y los separan de los que tienen asociación, ¿verdad? Esto, Porque si no se hace un despelote en el score. sí, claro, no, lo que le ponen es un más y un menos, ¿verdad? Un más y un menos. Entonces, digamos, como, digamos aquí, que ven este ejemplo es basado en betas, digamos, ¿verdad? Ajá, ajá. O bueno, en betas o en ORs se puede basar. Pero entonces, si el efecto, ¿verdad? Le vamos a llamar efecto. Si el efecto del alelo A es que es un más 1.5, me aumenta el riesgo, ¿verdad? El efecto del alelo C es un menos 0.5. Me baja el riesgo, pero poquito, ¿verdad? El alelo T es un más 2, me aumenta el riesgo más que el A. Y así nos vamos. Entonces se hace un puntaje ponderado. Entonces la persona 1, digamos aquí, si lo vemos cómo se aplica en una persona. La persona 1, para el tipo 1 es AT, ¿verdad? Entonces tiene un alelo A, eso me suma un 1.5 aquí ya en el puntaje. En el SNP 2 es un CG, el alelo C me resta 0.5, entonces resto 0.5. Para el 3 es TT, entonces tiene 2 veces el alelo de riesgo. Y esto se trata como completamente aditivo, como si yo pudiera sumar los efectos, que eso no siempre es cierto. Pero en términos generales funciona, ¿verdad? Entonces, si tiene TT, sumamos un 4. Y si no tiene el alelo del efecto, ¿verdad? Ven que el alelo del efecto es A y esta persona es CC. No tiene el alelo del efecto, sumamos un 0, ¿verdad? Y eso le da un 5 a esta persona. Y a la persona 2 le da un 2 y al otro un menos 0.5 y al otro un menos 4, perdón. Eso es no es interpretable. O sea, el puntaje propiamente que se saca la persona no es interpretable si yo no lo tengo ubicado en una distribución poblacional, ¿verdad? Entonces, lo que se hace en estos estudios es fijarse a dónde se ubica la persona en la distribución de los puntajes de riesgo poligénico de la población. Este individuo 1, ven, está muy para la derecha, ¿verdad? O sea, tiene un puntaje especialmente alto dentro de lo conocido para esa población. Entonces, se podría considerar que tiene un puntaje de riesgo, digamos. Sí. Ajá. Pero por sí solos no me sirven de nada si no es respecto al riesgo, a la distribución poblacional, ¿verdad? Y entonces, ¿qué considero yo que es alto? Ese es todo un tema. Varía entre estudio y estudio. Hay estudios que dicen, bueno, arriba de 20%, ¿verdad? Los puntajes en el 20% más alto, ¿verdad? Se divide ahí en percentilos. Lo consideramos riesgo alto. Pero lo que es alto en un estudio, lo que parece que es como un nivel adecuado en un estudio, no es el mismo en otro. Entonces hay que decidir dónde poner la línea con el efecto para los falsos negativos, falsos positivos, ¿verdad? O sea, siempre va a arrastrar un efecto de falsos positivos, falsos negativos, dependiendo de dónde ponga yo la línea, ¿verdad? Si la pongo muy allá, me voy a equivocar más a la hora de tratar de predecirle a la gente. Si me pongo muy acá, pesco a menos gente, ¿verdad? Es una decisión que se toma un poco en cada estudio. Y mientras todo esto sea investigación, no hay problema. Pero donde queremos trasladar esto a la clínica, ¿verdad? Entonces, o sea, donde hay personas que quieren trasladar esto a la clínica, ¿cómo se usa? ¿Verdad? Vean Gaby, un una ejemplo. pregunta. Ajá. ¿Qué pasa si un mismo alelo te sale protector y digamos del riesgo en el mismo? ¿Cómo se pondera ahí? ¿O cómo funciona? ¿Se descarta? Ok. En un estudio, que salga en un estudio de riesgo y en otro protector. Ajá, en una población, digamos, que salga Sí, como protector en otro riesgo. sí.
Eso pinta mal para las, ¿verdad? Si usted lo dice en un solo GWAS todo, en un solo metaanálisis, se le va a cancelar, digamos, porque usted está calculando un solo efecto en el metaanálisis, ¿verdad? Pero pero digamos, cuando vienen de estudios diferentes y el signo cambia, eso me baja mi confianza es muy buena pregunta, me baja mi confianza en ese alelo y su asociación, ¿verdad? Se quieren usualmente alelos en el que en diferentes estudios no solo se replica, sino que la dirección se replica. Muy buena pregunta. Ok, Ujú, gracias. ujú. Y vean Digamos, aquí uno una de... pregunta, ¿Sí? disculpe. Ya ahorita, en estos momentos, ¿se está utilizando esta información como parte clínica o es que apenas lo quieren usar, pero o sea, no se ha permitido precisamente porque depende de cada estudio y depende del análisis porcentual de cada población, digamos? Les voy a dar un ejemplo, de donde se está usando y además en un tema súper controversial. Ya casi les voy a dar un ejemplo donde sí se está usando. Ya voy. Entonces tenemos aquí una publicación donde se hizo el cálculo para diabetes tipo 2, digamos. Entonces ven, la distribución del puntaje en los controles es la verde y la distribución del puntaje en los casos es la rosada. Entonces de una persona aquí en el medio yo no le puedo decir nada, ¿verdad? Pues está perfectamente en la distribución de los casos, perfectamente en la distribución de los controles. Lo que en estos casos dicen es que entonces les interesa, en este estudio decían, les interesa el 2% superior. Solo la gente en este 2% le dirían algo, digamos, ¿verdad? Pero esto era un ejemplo de investigación. Existen bases de datos donde hay un montón de puntajes de riesgos poligénicos y dicen cuáles SNPs se incluyeron, con qué betas y para que uno lo pueda calcular. Entonces uno nada más descarga la información y uno lo puede calcular en su propia muestra, ¿verdad? Con el problema de que casi todo esto es europeo, ¿verdad? ¿Cómo se propone? Ah, bueno, sí. Entonces, podrían ser estos puntajes el punto de enlace entre los GWAS y la clínica, aunque no sepamos la razón biológica, ¿verdad? Porque vean qué problema. Para muchos de estos SNPs sabemos que están asociados, pero no sabemos por qué. Los podemos meter en un puntaje así a lo loco, digamos, ¿verdad? Entonces hay gente que opina que sí. Entonces que nos servirían estos puntajes como el enlace con la clínica, aunque no sepamos la razón, que no importa no saber la razón. Y entonces hay propuestas como esta. Digamos que entonces una persona se le podría hacer su cálculo de riesgo de enfermedad cardiovascular con base en su nivel de colesterol, en si fuma, en cuál es su presión sistólica, ¿verdad? La presión arterial. Y entonces lo clasifico como un determinado nivel de riesgo según estas variables. Y a la vez le calculo su puntaje de riesgo poligénico, ¿verdad? En este caso, vean que están considerando alto el 20% superior. Y la propuesta sería que entonces la estimación de riesgo de la persona incluye las dos cosas. Sí, estas variables de riesgo genéticas y las variables genéticas se combinan en un nuevo puntaje y eso me podría ayudar a decidir dónde hay acciones que tomar. Que la acción puede ser mandar estatinas o la acción puede ser, ¿verdad? Yo no sé, diferentes acciones que se puedan tomar en cada enfermedad, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, a esto se le puede agregar historia familiar, que verdad, un muy buen predictor de enfermedades, de que se enfermaron mis papás, ¿verdad? De hecho, yo lo veo, el colesterol alto de mi papá lo tengo yo, ¿verdad? No relacionado con peso, ni, ¿verdad? Parece una base genética importante. Entonces, un buen predictor es la historia familiar. El problema es que si yo meto historia familiar y puntada de riesgo poligénico, es como que lo estoy contando dos veces, digamos, ¿verdad? En parte, esa base genética del riesgo. Entonces, hay propuestas de este tipo, ¿verdad? Por ejemplo, y ahorita les llego a la concreta que es bastante controversial. ¿Y están utilizando la inteligencia artificial en todo esto o todavía no? Hay muchas propuestas de inteligencia artificial para cosas en genética, pero viera que no hay, es más en la clínica, se ve más en la clínica, como O sea, digamos no se está haciendo para hacer estos cálculos que usted acaba de explicar como... No, esto es como pura estadística, ¿verdad? Ajá. Estadística y bioinformática. Sí, no tanto inteligencia artificial.
inteligencia artificial se puede hacer para predicciones y modelos y, ¿verdad? Y de que cómo se dobla la proteína y que aprenda cómo se dobla la proteína, por ejemplo, ¿verdad? Como lo hace, por ejemplo, AlphaFold, que ganaron el premio Nobel por la predicción de cómo se dobla la proteína. Pero digamos, en estos análisis así son genéticos, no hay tanto de inteligencia artificial y en los congresos se ve un poco como para tratar, digamos, hay varias iniciativas que tratan de identificar síndromes de base genética con base en una foto, ¿verdad? Entonces, una foto de la persona y que aprenda a distinguir quién tiene o quién no tiene el síndrome. Funcionan pésimo. O sea, por el momento no hay ningún riesgo de que se vaya a reemplazar a los genetistas clínicos, digamos, ¿verdad? A los médicos genetistas no hay riesgo de que vayan a ser reemplazados por el momento. Ok. Pero entonces vean que seguimos en lo mismo. ¿Qué pasa con qué también me funciona un puntaje de riesgo poligénico? ¿Verdad? En esta figura lo que vemos en el eje Y es que también funciona un puntaje en diferentes poblaciones. Cuando tomamos el 1, como digamos, funcionar perfecto, lo tomamos como el europeo. Y entonces vean que vamos de ahí para abajo. Después van los americanos, después van el sur de Asia, después van el este de Asia y por último los africanos. A los africanos les va pésimo porque están lejos de los europeos, ¿verdad? Nosotros somos poblaciones mezcladas con un buen componente europeo. Entonces, a nosotros no nos va tan mal, pero aún así el puntaje no está funcionando muy bien. Y vean lo que nos pasó en nuestro microarreglo del proyecto COVID, ¿verdad? Un montón de los NIPS no son variables, pero es un número exagerado. De los 600,000, como 170,000 no son variables en nuestra muestra, ¿sí? Entonces, obviamente, esa no era la intención al diseñar el microarreglo. Se escogieron regiones muy variables del genoma, pero en nosotros no varían, ¿verdad? Entonces, eso nos termina afectando al final en qué también funcionan los puntajes. Porque, si se acuerdan del efecto indirecto, ¿verdad? La variante de edad asociada, una posible razón es porque hay algo ahí a la par, que es lo que me aumenta el riesgo. Pero eso es el LD, el desequilibrio de ligamiento. Eso, ¿verdad? ¿Qué tanto se extiende lo de ahí a la par sin que recombine? Varía entre poblaciones. Entonces puede ser que en la población europea la variante del marcador, el alelo, digamos, del marcador, está ligado a la variante de la función biológica, pero tal vez en nosotros no. Eso recombinó y yo tengo, entonces me encuentran la variante de supuesto riesgo, pero no está asociada con la cosa biológica del riesgo. Entonces es peligroso, ¿verdad? Y por eso funcionan mal. Esa es una de las razones por las que funcionan mal. Sí. Otras que sean muy poco comunes. El alelo de riesgo puede ser súper poco común en Costa Rica y ya está, no nos dice nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ha aplicado? Pues apareció una compañía que vende el servicio del puntaje de riesgo poligénico y además lo vende a gente que está haciendo in vitro. ¿Sí? Bueno. Entonces se los vende para que la pareja pueda escoger cuáles embriones transferir con base en un puntaje de riesgo poligénico. Esto es del 2021. ¿Verdad? Pero Entonces eso aquí está les súper enseño. bien. Entonces, ¿a quién le parece súper bien? A mí, no sé. De veras. Sí, Pero sí. lo que pasa, pero es que estamos en enfermedades complejas en las que el componente ambiental es súper importante. Nada de eso se está tomando en cuenta, ¿verdad? Y nada más, o sea, lo que se está es agrupando los resultados de las GWAS para hacerle una predicción a ese embrión. Yo sé, Entonces, pero bueno, hasta cierto punto, y me imagino que aquí es donde viene la controversia, hasta cierto punto se está tratando de que antes de que se convierta en un bebé, de no darle un destino con una enfermedad, digamos, obviamente, no estamos todavía en esa tecnología donde pueden hacer todo eso posible, ¿verdad? Pero yo creo que es una buena opción para los que lo pueden pagar. ese Se están tomando la es el decisión. argumento, ese es el Tampoco argumento de ellos, ¿verdad? Sí. Ese es el argumento de ellos, que bueno, que ellos le explican a las parejas que esto no es predictivo 100%, es como aumentar la probabilidad de que el hijo no tenga riesgo de X o Y cosa, ¿verdad? Es tratar de aumentar la probabilidad, pero no les garantizan que no se va a enfermar. Ellos dicen que se le aclara a los papás, se les cobra caro. El otro día me dijeron el precio y se me volvió a olvidar, se los quedo debiendo, pero es caro, ¿verdad? Esto es en Estados Unidos, no es ilegal, digamos, esto es algo que se puede hacer en Estados Unidos. Y entonces esta compañía era Genomic Prediction, ahora veo que cambió de nombre a
a Live View, ahí debe haber alguna cosa pasó, pero bueno, ellos venden diferentes servicios. Por ejemplo, digamos, lo que es más aceptado. Entonces ellos al embrión le pueden revisar si tiene aneuploidías. Eso lo hacen mucha gente en el mundo. Entonces le revisan al embrión si tiene números anormales de cromosomas, ¿verdad? Y si eso es un número de cromosomas que no es compatible con la vida, pues no se transfiere y punto, ¿verdad? Por ejemplo, una pareja de amigos míos que hizo in vitro en México, en las épocas en que aquí no se podía, hicieron esto y ellos incluso tenían un embrión triploide, tenía 3 de cada cromosoma. Ese embrión no tiene ninguna oportunidad de sobrevivir nada, o sea, ni un par de semanas. Entonces, no se transfiere, ¿verdad? Yo esto lo haría a ojos cerrados, digamos, si hubiera estado en esa posición. El otro es PGTM, que es para enfermedades mendelianas, que en ese, bueno, yo digo, si hombre y mujer de la pareja son portadores para fibrosis quística, revisemos que el embrión no vaya a tener fibrosis quística, ¿verdad? Pero ahí hay un nivel de certeza que es completamente otro, porque esto es herencia mendeliana, ¿verdad? Entonces ya conocemos la mutación o la variante patogénica del papá, la variante patogénica de la mamá, no escojamos el embrión que va a tener esta enfermedad, ¿verdad? Y antes de eso le Esa, hicieron los exámenes y se los cobraron a los papás. sí, también. O los Sí. papás llegan que ya sabían que lo tenían y por ese motivo buscan el servicio, ¿verdad? A veces es así. Pero el que es más controversial es le llaman la prueba del puntaje de salud del embrión. Entonces le dicen a las parejas que les va a reducir el riesgo de enfermedad de sus hijos, de su futuro hijo, ¿verdad? Y revisa una combinación de variantes genéticas para condiciones como diabetes, cáncer, esquizofrenia, enfermedad cardiovascular en su hijo. Y entonces le dan un puntaje a su hijo y con base en eso la pareja escoge quiénes transfieren y quién no, ¿verdad? Claro, hay cosas que aquí que ellos no se pueden incluir todas las enfermedades del mundo. Hay cosas que no están incluyendo y en mi esfuerzo por no ser diabética, puede ser que el embrión tiene riesgo de, no sé, ¿verdad? De lupus, no Sí. sé, y ese no lo están revisando. Entonces, ¿verdad? A mí me parece, ellos dicen claramente para lo que están revisando, si a la pareja eso le parece importante, ellos pagan y escogen así. Pero a mí no sé. No sé qué opinan ustedes, no Gaby, termina de convencerme. y no, nada que. Doc, una Y pregunta. ¿Tiene un valor predictivo positivo esta prueba? Bueno, entonces, sí, no, porque aquí esto es muy poblacional, pero entonces ellos sí son ingeniosos y hacen mucha investigación, eso hay que reconocerles. Tenemos una estudiante que defiende tesis ahorita, que hizo tesis con ellos, con datos de los embriones de ellos. Sí son como muy ingeniosos en los temas de investigación, ¿verdad? Y hacen mucha investigación, no es solo el negocio, ¿verdad? Sino que hacen mucha investigación. Entonces, este estudio me pareció interesante, perdón. Que es el último que les voy a presentar. Entonces ellos dijeron, bueno, no vamos a poder seguir embriones años a esperar a ver si, ¿verdad? Si les da cáncer de próstata o si les dieron diabéticos o qué. Pero entonces lo que hicieron fue hacerlo como en retrospectiva. Entonces agarraron 12,000 parejas de hermanos del Biobanco del Reino Unido, que es este biobanco muy famoso en el que se tiene información fenotípica y ADN de un montón de gente en Reino Unido. Se usa montones para estudios genéticos. Tiene sus problemas porque participar en el biobanco es voluntario. Entonces está lleno de gente de clase media blanca, digamos, ¿verdad? Que le pareció interesante participar en el biobanco. Entonces tiene como unos sesgos ahí, pero bueno. Es mucha información y se puede solicitar usarla. Entonces, ellos pidieron que les dieran esa información. Entonces, revisan para un montón de enfermedades si un hermano o el otro estaban enfermos, ¿verdad? Si uno era diabético o los dos o qué. Y entonces lo que hacen es, y entonces les calcularon puntajes de riesgo poligénico a cada hermano. Entonces, imaginándose como que fueran embriones, digamos, ¿verdad? Entonces, que es imperfecto porque es en retrospectiva, ¿verdad? Pero el punto de ellos es como que yo me imagino que estos hermanos son embriones, les tengo los puntajes y yo tengo la información para dentro de 30, 40 años si se enfermaron o no, 50 años, ¿verdad? Se enfermaron o no. Entonces, les calculan el puntaje y ellos revisan, ok, calculan, si yo escogiera al azar, ¿cuál hermano transfiero? ¿Cuál sería el riesgo de enfermedad en este momento en el tiempo ahora, en la actualidad? Si yo escogiera con base en el puntaje, ¿cuál sería el riesgo de la enfermedad en este momento? Y entonces lo que ellos dicen es que para toda enfermedad de las que estudiaron, encuentran el RRR es la reducción en el riesgo relativo.
Entonces, encuentran una reducción en el riesgo relativo en la estrategia que escogió cuál embrión transferir. Y ellos dicen que esto demuestra que si lo hicieran desde el principio igual funcionaría. No sé, ¿ustedes qué piensan? Ya con esto estamos en la última. Doc, una pregunta. Ajá. Porque esto es más con las enfermedades complejas que usted habló, ¿verdad? O sea, no, Sí. no es con las mendelianas. Pero me pregunto yo, ellos hacen lo mismo. Ellos hacen lo mismo para análisis de, por ejemplo, síndrome de Down o esas cosas. Sí, sí, O el solo... síndrome. Sí, sí, esos tienen una predicción mucho mejor. Ve aquí, el PGTA, aneuploidías, es síndrome de Down. Entonces le dicen, normalmente una pareja va a tener un cierto número de embriones disponibles como para transferencia y no se transfieren todos. Entonces, de sus 8 embriones, hay 2 que parece que tienen síndrome de Down, una completa y una tal vez en mosaico. Entonces, que en mosaicos que solo algunas de las células, ¿verdad? Entonces, la pareja escoge y deciden no transferir esos embriones. En la mayoría de los casos eso es lo que sucede, ¿verdad? Ese es ¿cómo se llama? Un diagnóstico preimplantación, digamos, que se hace para aneuploidías. También existe para mendeliano, ¿verdad? ¿Qué podría ser ¿cómo se llama? Que podría tener sentido en enfermedades severas, ¿verdad? En enfermedades severas que son mendelianas, por ejemplo, distrofia muscular de Duchenne. Si una mujer es portadora para distrofia muscular de Duchenne, el riesgo en un hijo hombre de ella es mitad de mitad, es altísimo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, de ahí escogen si la mayoría de sus embriones son hombres, pues escogen el que no vaya a tener Duchenne. Yo ahí le veo todo el sentido, ¿verdad? Obviamente mendeliano exactamente tiene mayor sentido porque sí tiene mayores probabilidades de que sea cierto, ¿verdad? El valor predictivo es completamente otro, ¿verdad? Porque sigue solo la segregación mendeliana y yo le puedo decir su riesgo es tanto por ciento y en ese caso, conociendo la mutación de la mamá, ya sabríamos a ciencia cierta si el embrión la tiene o no, ¿verdad? Entonces, yo Pero estos dos, en ese, hay gente que no le gusta la idea de usar estas dos y si alguien no la quiere usar, ¿verdad? Obviamente no es algo que vaya a usar. A mí me parece bien que existan y les veo como una aplicación práctica así concreta, clara. Me genera como más, ¿verdad? Como más ruido. Sí. Yo es que mi como, pregunta, ¿me escuchan? Perdón. Déjeme ver, si quiere que me hable Adriana y después. Ajá. En ese último estudio donde tratan de sacar un riesgo, reducción del riesgo relativo, que vos pusiste y tenía un asterisco, me imagino que esas es los que le salieron significativos, pero lo que pasa es, eso es como hacer un corte retrospectivo, pero en ese estudio ustedes, ellos, me imagino que no ajustaron por variables ambientales que tienen que ver con heart attack o con cáncer de próstata o con cáncer de mama, porque eh, no se vale, ¿verdad? O sea, están considerando como que la genética en esas enfermedades complejas fuera todo, y no, para nada. Todos sabemos que el cáncer de mama tiene otro montón de riesgos ambientales, el cáncer de próstata, los infartos, la hipercolesterolemia. Entonces no tiene, o sea, me parece que no tiene ni pies de cabeza. Sí, estamos en enfermedades complejas. El argumento de ellos es, si en todas vemos una reducción y en un buen número de los casos es significativa, al hacerlo aleatorio y al hacerlo escogido, el argumento de ellos es que ayuda, aunque no podemos predecir porque es muy compleja, ¿verdad? No evita que la persona se vaya a enfermar, pero le disminuye su riesgo y el argumento es que al disminuir el riesgo genético, disminuyo esa parte, por lo menos, ¿verdad? El ambiente no lo podemos controlar ni saber, pero la parte genética, ese es como el argumento de ellos, ¿verdad? Pero sí. Y lo que habría que medir antes es cuánto pesa ese riesgo genético sobre todos los factores ambientales en esa enfermedad. Sí, ciertísimo. Sí. Yo lo que iba a decir es que sí, en efecto, ustedes dos tienen razón con eso. Lo que pasa es que a ese punto, pues, solo son células. Entonces yo siento que el porcentaje de posibilidades, viendo estos porcentajes que ellos sacaron, ¿verdad?
yo digo un 42.3% para un type 2 diabetes o un 33%, o incluso un ataque cardíaco de un 46.9%. Las otras, pues obviamente yo digo, tal vez no son números tan altos, pero sí, esas que son bastante altas, yo sí las, por ejemplo, yo digo que yo como madre, yo sí las consideraría y digo, ok, tengo varios óvulos, obviamente no quiero que mi bebé sufra, en ese momento no es mi bebé todavía, entonces creo que ahí es por donde viene em, la, tal vez como ellos lo venden, digamos, como ellos lo venden al Sí, público. claro, así es como lo venden, es opcional, ¿verdad? Lo paga la gente que quiera. Se supone que están claros en que no es predictivo, pero es una lista cerrada, ¿verdad? Todo lo que no están revisándole al embrión, que también tendrán su riesgo genético para otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces tiene sentido enfocarse en estas y lo otro es ético cobrarle a la gente por esto, ¿verdad? Que de ahí eso de ahí, al final es un modelo de negocios, es de empresa privada, ellos lo ofrecen y si alguien lo paga y es legal en Estados Unidos, por eso ahí están, ¿verdad? No hay nada que se los impida. Creo que Tania quería decir algo. Sí, no, ahí sumándome a la conversación, yo creo que a veces lo que hace falta mucho es educar a la población, sobre todo en la venta de estas pruebas a la libre, ¿verdad? Porque incluso está el concepto del riesgo relativo, ¿verdad? No es un riesgo absoluto, no hay una relación de causalidad, no están filtrando aquí por variables confusoras, la muestra no sabemos el tamaño, no sabemos muchas cosas, ¿verdad? Entonces se toman decisiones sobre embriones, que también el concepto ahí de embriones, ¿verdad? Tiene todo un dilema bioético. Y eso que solo estamos viendo, ¿verdad? El riesgo relativo de la parte de, en este caso, algunos polimorfismos de enfermedades complejas que, como bien decía ahora, tienen un componente genético que es pequeño. Si pusiéramos en una balanza, ¿verdad? Todos los estilos de vida y otros factores, es más pequeño el componente genético. Y a la vez, solo estamos viendo aquí ADN, ¿verdad? No estamos viendo modificaciones epigenéticas, no estamos viendo un montón de otras cosas, ¿verdad? Que a veces quedamos como humanos en un reduccionismo. Y eso pasa Sí, mucho con enfermedades complejas, porque son tan complejas que, no, que queremos tener algo que nos guíe, ¿verdad? Y lo vemos en la clínica con las calculadoras de riesgo, por ejemplo, que siempre están llenas de sesgos. O queremos ver laboratorios, ¿verdad? Y decimos, bueno, con la hipercolesterolemia vamos a usar el LDL. Y pucha, después nos damos cuenta que usar el LDL solo en sí mismo no nos dice mucho. Entonces, circunferencia abdominal también. Y después decimos, bueno, pero entonces, ¿cómo le agregamos también la genética para que cuando ya sumemos todas las partes, podamos decirle a una persona de aquí a 10 años cuáles son los riesgos de que se imparte hacer modificaciones? Y aún así, quedamos a veces cortos porque decimos, bueno, ¿cuál es el punto de corte? Y si el LDL es un efecto, digamos, que perjudica o que da riesgo, ¿será que el otro tipo de colesterol HDL pondera si está elevado ese riesgo o no? Y entramos en un Tetris que al final, ¿verdad? Todo se reduce a estilos de vida saludables, hacer Sí, exacto, ejercicio, exacto. En no estar enfermedades estresado. eso es lo que Tener, siempre dice Jetty. Al final en enfermedades complejas, más que medicina de precisión, ¿verdad? Esto está entrando como en medicina de precisión. Más que medicina de precisión en un sistema como el de nosotros, ¿verdad? O sea, la caja no tiene el presupuesto para meterse mucho en medicina de precisión. Tiene más sentido lo que dice Tania, promover estilos de vida saludables, sí, ¿verdad? Hacer ejercicio, reducción del estrés, sí. Sí, toda la razón. Y algo les iba a decir de esto. Ah, bueno, y además ellos no le hacen esta prueba si la persona no es de ascendencia europea, por lo menos, ¿verdad? Porque no les pueden asegurar que funcione bien. Entonces, eso sí, por lo menos esa restricción sí la tienen, ¿verdad? Porque los datos en general vienen de otras poblaciones. Me imagino que pasa lo mismo en la clínica, y así que los datos de la literatura no necesariamente calzan con lo que vemos en el país. Don Marco tenía la mano levantada. Sí, muchas gracias. No sé, yo me quedo siempre con muchas dudas de lo que hemos estado discutiendo el día de hoy. Vamos a suponer que yo tengo COVID en estos momentos y estoy grave, pero que afortunadamente sobrevivo y
me hacen el estudio y me encuentran que yo tengo el MAP positivo. Entonces, yo lo que voy a pensar es que tengo un riesgo de sufrir un COVID de larga duración o un long COVID. Hasta ahí, esa es la idea. No hay nada en relación a diagnóstico, es simplemente un pronóstico. Entonces, cuando usted me dice eso, y yo lo veo para Alzheimer, y lo veo para autismo, y lo veo para tantas otras cosas, que no sé, me parece que no tiene una utilidad práctica en realidad. Entonces, no estoy como muy a gusto de pensar que bueno, que a mí me diga, mire, usted tiene tal condición y va a tener Alzheimer, y me dicen, mire, usted tiene las posibilidades de tener Alzheimer. Sí, mire, prácticamente para un adulto mayor como yo, la mayor parte de nosotros estamos con un riesgo alto de tener Alzheimer. Entonces yo no le veo predicción tampoco en estas condiciones, por lo menos para Alzheimer y esquizofrenias también y algunas otras cosas. Y si nos vamos para autismo, todavía peor es el asunto. Entonces no veo la utilidad práctica de todas estas cuestiones, estas que para ciencia muy bien, está muy bonito y todo, pero no sé, a mí me gusta más pensar en futuro. ¿Qué puedo yo hacer con esta información? Por ejemplo, yo voy a estudiar, qué sé yo, el Pili 3600 de Escherichia coli, y ese me dice que si está presente en la Escherichia coli va a producir un síndrome de ataque al riñón. Ok, perfecto. Pero si no, yo no le veo utilidad práctica. Usted me diga, ¿cuál es la utilidad práctica que usted le ve a hacer estos estudios? Ok, ya le digo. Sí, nosotros estamos desde el punto de vista, bueno, vamos por partes. Digamos, este intento, o sea, esta idea de que los puntajes de riesgo poligénicos se pueden unir a todos los demás de factores de riesgo para hacer mejores predicciones más finas de riesgo, esa es hay gente que opina que esa es una aplicación clínica válida, digamos. A nosotros nos parece como que todavía no estamos ahí, ¿verdad? Entre mejor se conozca el riesgo genético, uno podría decir, bueno, se le puede calcular el riesgo, pero es solo una información más, como el hecho de que el índice de masa corporal, meterlo dentro del riesgo de un cardiovascular, algo así, ¿verdad? Sería solo un factor más, no es predictivo. Nosotros estamos en estos estudios desde el punto de vista de la investigación. Entonces, de ahí sí, ¿verdad? Si nosotros podemos decir que el gen que es neuroprotector está menos expresado y que eso les hizo la susceptibilidad a long COVID, nos permite entender mejor la enfermedad, digamos, la base biológica de la enfermedad. A nosotros eso es lo que nos interesa, entender mejor la base biológica de la enfermedad y conocer las vías afectadas si hay casos en los que ha llevado el desarrollo de medicamentos, por ejemplo. Entonces, así es una aplicación muy práctica, pero no en el tema de predecirle a la persona si se va a enfermar. Ahí estamos completamente de acuerdo, porque estamos en enfermedades complejas, ¿verdad? Es demasiado complejo. Yo tengo una duda. Vale, vaya, pongámoslo, se sabe que obviamente esto de alguna manera no tiene validez porque no se están tomando en cuenta muchos factores, ¿verdad? Entre ellos como la calidad de vida o la condición de vida que pueda llegar a tener el paciente, la persona, ¿verdad? Entonces, pero, por así decirlo, esto llega a tener validez ya en lo que es en el ámbito de la genética, ¿verdad? ¿Cómo se podría llegar a tener una reducción de riesgo relativo? Es decir, vaya, si tal persona tiene como tal gen que dice que puede llegar a tener tal enfermedad, ¿cómo se puede llegar a tener una reducción de riesgo de esta enfermedad o de estas enfermedades? Bueno, algún argumento que se ha usado, pero se ha visto que no, la gente cuesta mucho que cambie sus hábitos. Digamos, un argumento que se ha usado es, bueno, si yo le digo a la persona que tiene un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular, le va a poner más atención a todo lo ambiental que la puede proteger, bajar de peso, hacer más ejercicio, ¿verdad? Como va a tratar de compensar su riesgo genético con la parte ambiental. Pero el riesgo genético con el que uno nace es con el que uno nace, ¿verdad? O se Entonces, estresa tanto y pasa esperando toda su vida morirse de un infarto y se muere de otra cosa. eso se ha discutido montones en las pruebas de acceso directo al consumidor, se llaman esas, ¿verdad? Pruebas
que como Tony Trianami, yo me la hago, Tony Trianami me predice. Y entonces se discutió mucho, uy, esto generará más bien más estrés en las personas, poca utilidad y más estrés, ¿verdad? Hay estudios que dicen que no hace mucho cambio. Nosotros estamos como con nuestros hábitos y si la gente comía grasoso, sigue comiendo grasoso, ¿verdad? Pero a algunas personas sí les podría generar una preocupación aumentada tener un resultado de este tipo, pero es un resultado entre la empresa y yo, no hay un médico en el medio. Por eso se ha discutido mucho también, ¿verdad? O sea, no hay una interpretación médica en el medio, sino nada más la empresa me dice su riesgo está aumentado y me explica bien, vieran que explican bastante bien, me explica bien que es solo un riesgo aumentado y que no sé qué, ¿verdad? Pero hay muchos estudios que tratan de discutir este tema. ¿Eso es algo bueno o no es algo bueno que existan estas opciones? Sí, yo creo ahí, contestándole también al compañero que decía, sí, hay utilidad de estas pruebas. Y vieras que el contexto influye mucho. Por ejemplo, una paciente, no sé, que venga con pérdidas recurrentes, que no haya logrado tener un embarazo, y que de repente uno le hace una prueba, ¿verdad? De este tipo y le sale a uno un polimorfismo en un gen como de la metiltetrahidrofolato reductasa, que se ha visto que justamente en temas de trombosis y otras implicaciones múltiples, incluso hasta psiquiátricas, está involucrado. De rutina, los colegios americanos dicen, no lo testé, pero en el contexto de esa paciente, de repente, uy, ese polimorfismo, y tiene otro que también está involucrado en la cascada de coagulación, uy, tiene otro polimorfismo, entonces va sumando, digamos que esta carga genética, ¿verdad? Y de repente con ella dice hay que trabajar la coagulación, si es que hay que anticoagularla, ver el mejor momento para lograr eso, o tal vez la concepción es más por otra técnica de reproducción asistida, ¿verdad? Sí. En un conjunto, en un contexto específico. Entonces sí, hay que seguir generando investigación para eventualmente poder llegar a introducir esto en un contexto clínico y poder entonces dar la mejor recomendación, pero yo sí le veo utilidad en también respuesta a los tratamientos, en potenciales pacientes que de repente no logran responder a ningún antipsicótico, ¿verdad? Y de repente tienen varios polimorfismos en genes que codifican para estas enzimas hepáticas y de repente no son buenos metabolizadores, entonces hay que cambiar la estrategia terapéutica. Pero por Ese es supuesto, otro, sí. Ajá. perdón, no, sí, claro, de acuerdo. Y ese es tema de la próxima semana, que es, de eso les va a hablar Melissa Broque, pero ese es otro mundo porque las variantes, prácticamente, sí, todas las variantes estas que se estudian en farmacogenética y farmacogenómica, tenemos claro el efecto funcional, ¿verdad? La enzima tiene un aminoácido cambiado y entonces metaboliza más bien o metaboliza mejor o peor, la persona más rápido o más lento. Entonces, sabemos que son variantes funcionales, se le estudian a la persona, también sus frecuencias varían entre poblaciones, hay que ver cuáles sirven, cuáles no, de eso les va a hablar Melissa muy bien la próxima semana, pero ¿verdad? Está como más clara la relación directa que cuando son los NIPS y GWAS que no tenemos la idea de qué es lo que hacen, ¿verdad? Exacto. Este otro, el de la trombofilia también, son polimorfismos en genes, son cambios missense, es otro mundo, digamos, ¿verdad? Que lo que hemos estado hablando hoy, pero estamos de acuerdo. Y además de siempre conocer más a fondo las enfermedades, siempre va a ser de beneficio para la ciencia y eventualmente se traduce en algo clínico, ¿verdad? Aunque no sea hoy, o sea, en beneficio para las personas. Yo sí creo eso. Sí. ¿Otra pregunta? Carla. Gracias. Con respecto a lo que nos decía al inicio sobre su estudio de oído absoluto, ¿cómo hace uno para identificar qué estudios se están realizando? Imagino que ustedes van, bueno, pues de escuela de música, la UCR y demás, pero quedan un montón de músicos por fuera y entonces me queda la consulta, bueno, este es particularmente para oído absoluto, pero ¿cómo se entera la población de este tipo de estudios tan importantes que están haciendo? Sí, Tanto para las personas que podrían tener, en este caso, oído absoluto, como aquellas que podrían voluntarizarse para el grupo de control. Sí, es una muy buena pregunta.
no hay como una base de datos de, bueno, en la UCR, digamos, tenemos el SICPRO, donde están todos los proyectos de investigación, pero no es amigable con el usuario, ¿verdad? No hay como una buena fuente de información de todo lo que se está trabajando en investigación en el país. En el caso concreto de este proyecto, yo lo empecé hace años y lo he ido siguiendo ahí poco a poco. La primera vez, cuando la gente todavía leía La Nación, yo conocía a una periodista que había sido violinista de la Sinfónica y periodista de La Nación, entonces le interesó montones el tema, hizo un artículo muy bonito en la revista dominical y entonces contaba el proyecto, después contaba el caso de Lalo Rojas, saxofonista que tiene oído absoluto, y decía, y bueno, y si usted cree que tiene oído absoluto y quiere participar, contacte a la investigadora tal, y mi teléfono no paró de sonar en las semanas siguientes de gente que quería participar. Esa, digamos, en ese momento fue una estrategia que funcionó. Y la otra en el de oído absoluto ha sido el boca a boca, ¿verdad? Entonces yo aquí, porque como es poco común, usted conoce a alguien más con oído absoluto. Ah, sí, donde los rusos, ya le doy el número, tal y tal. O háblese con tal persona. Y así así es como ha ido creciendo el proyecto. Y también completamente de acuerdo respecto a los controles. En aquel entonces, la profesora María Clara Vargas Cuyel de la UCR me ayudó mucho porque obligó prácticamente a sus estudiantes de los cursos de solfeo a que hicieran la prueba. Y esos son mis controles. Ahí casi nadie tenía absoluto, pero esos son mis controles. Pero sí, es un punto muy válido, ¿verdad? No es fácil enterarse. Y bueno, y la prueba yo ya ahora la tengo en línea. Entonces, si alguien la quisiera hacer, me escribe, yo les paso el enlace y la hacen en línea. ¿Vi alguna Doc, otra pregunta? Ya estamos, la, ya son las 8, ¿verdad? la última pregunta. Ok. Bueno, Costa Rica tiene muy mala fama de investigación en el sentido de que ponen muchos peros a los mismos investigadores y mucha burocracia para hacer de todo. Entonces, me imagino que eso tiene mucho que ver, pero ¿por qué nosotros, o más bien la pregunta sería, nosotros hacemos aquí en Costa Rica parte de ese punto 34% que usted mostró de los genomas o eso solamente de lo que en Europa y en Estados Unidos se hace y que así como al azar se encontraron que eran latinos o se puede hacer Sí. aquí en Latinoamérica? Sí, vieran que la mayoría, es muy buena pregunta también, la mayoría ya cada vez hay más latinos, ¿verdad? Latinos que viven en Latinoamérica que participan en estudios de este tipo. Pero las personas de origen latino que fueron incluidas son latinos que viven en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay mucho mexicano o sea, origen mexicano salvadoreño por ahí, porque es gente que estaba en Estados Unidos, entonces los grandes universidades reclutan y dentro de la gente que reclutan van latinos, ¿verdad? Pero Por eso, cada pero vez ahorita sí lo hacen aquí. cada vez, estos son todos ticos. Nuestro estudio de COVID es un GWAS pequeño, pero no está publicado todavía, pero son todos ticos. Sí, sí, y en México y en Chile cada vez más. Brasil tiene plata, Brasil hace mucho estudio genético. O sea, esto sí va creciendo, sí. Paula, cerramos aquí entonces. Sí, porque ya son las 8:05. Sí, bueno, más bien voy a dejar de compartir. Muchas gracias por el interés. Y las preguntas y los comentarios. Espero que les haya sido de provecho la clase y en general todo el taller, ¿verdad? Y la próxima semana tendríamos farmacogenética para cerrar. Excelente, sí. Paula, ¿será que nos puedes mandar el contacto de la doctora al correo? Doctora, o si ponemos acá en el chat del correo. Lo puedo poner en el chat un segundo, sí, sí. Yo soy Gabriela Chavarría Soleil en la UCR, Gabriela. Porque hay una Gabriela Chavarría que es otra. Ah, no, Hotmail, UCR, así. Ese es, por cualquier cosa. Pruebas. Claro, escríbame y yo le paso el enlace. Listo, bueno, muchas gracias a Las todos. grabaciones de las clases se pueden ver en el Facebook del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica. Unos días después de que dimos la charla, ya las suben, ¿verdad, Paula? En Ya el, las otras dos en ya el están. en el canal de YouTube voy a tratar de subirla Digo, en entre YouTube, no mañana en y el el Facebook. viernes. Bueno, listo. Muchas gracias, doctora, por
Gaby, por estar hoy en esta noche que estuvo muy amena y con bastante interés de parte de los participantes. Y esa es la idea, ¿verdad? De que puedan evacuar sus dudas y crecer profesionalmente. A todos muchas gracias, les deseo buenas noches y nos vemos en la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.